Suscríbete a La Panterita. Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos Quise? Muy bien, saludos cordiales a todos. ¿Cómo te va, Germán Cafa? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos para todos, buen día. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Estamos entrenando un nuevo sistema y le dijimos a la audiencia, la fiel audiencia de Monumental, que pueden seguirnos donde hoy ya estamos con imagen, pues. Sí. Y tenemos que cuidarnos mucho con los gestos. No sé si me entienden. Arturo, cuídate con los gestos. ¿Dónde estamos, niño? Estamos en el canal Aire Digital 18.3. Es la opción para observar Monumental. Igualmente estamos en el canal de YouTube de Monumental, en el canal de X o ex Twitter y en Facebook igualmente, en el Facebook. Y necesitamos tu WhatsApp, Aicho. Que nos digan si nos... Estamos a nivel de estreno, pues. Inclusive nos pueden enviar reportes y sacan una fotito de la tele que nos están viendo en el 18.3. No, yo prefiero que nos digan que nos están escuchando también. También, claro. Claro. Vamos a ir de a poco, niño. Está... No sé si me entendiste, pues si yo me pongo nervioso de entrada, No, para. Esperar y terminar. ¿Qué? No, tranquilo. Que estamos entrenando. Lo que estamos entrenando y tenemos que organizarnos. Zoraida, ¿por qué me gritas? Poné por lo que dijo Napoleón. Poné. Vamos a entendernos acá al aire. Tenés Gustavito Napoleón Bonaparte. Cuando quiera Gustavito en los controles. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Acá no hay comisión. Poné otra vez, Gustavito. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Y no queremos que se demore la audiencia, entonces el responsable es decirle a dónde es, niño. Canal 18.3, canal y ese, Aire Facebook, Digital. Facebook, el otro. YouTube, canal de YouTube, igualmente Monumental, en el Facebook o en el Facebook para algunos allí, y también en el canal X, ex Twitter. Ponen por ahí tu chirimbolo. Sí, se reporta la... 0971-1080. Esto tiene su tiempo, y después ya vamos a entrar al tema arbitraje primero. Que mucho me están puteando, o sea. Esto no es contra Olimpia, es tomadura de pelo con el poco pelo que tengo. Correcta interpretación del árbitro. ¿Pero qué va a ser correcta? Correcta interpretación del árbitro. Sale muy bien, Arturo, muy bien. Es muy churro tu voz por la radio. A la puta, me salió el alma, vende fuera. Para vos que estás aquí, para el día que estás todo el día en la calle, llegó la super fórmula Shell que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probala, no hay mejorada Shell Fórmula Super. Shell mejor por lejos. ¿Por dónde nos envía ese? ¿Por dónde lo escucha? Por WhatsApp, pero entiendo que es de radio. No, ya sé, pero no queremos saber si ve por este sistema Facebook, YouTube, 8010. Ponemos. Comandante, no vayan a llorar, por favor. Pero qué pesado, pone por pojila tipos. Y vos no ponés. Otro. Pancho, quítate tu camiseta. Ya, yo también hablé. Apenas saludé, a ver. Ponés vos. Después envían lo que Jorge decía, la imagen, aquí desde Ciudad del Este a full. Y tira un comentario. Está escuchando Ciudad del Este. Después desde Facebook también no es muy bueno para eso, Víctor, el comentario no es muy bueno. Desde Facebook también están mirando, presente Víctor, dice, y pone la imagen. ¿Después dónde? A través de YouTube están mirando. Después. Los fans de Víctor ahí buenas tardes. Correcta interpretación. Pero estamos bien entonces. Nos siguen en Facebook, YouTube y X. Y más en vivo, canal digital 18.3. Pone pues. 18.3. Buen día, muchachos, buen día Arturo. Desde Ciudad del Este, por la radio y en minutos desde el Facebook. Tú ya estés. Ahí otro. Fuerte y claro en X, bigote. ¿Por qué, Pío Bigote? Estas son las cosas que ustedes tienen que respetarme. Porque si vamos a comenzar así, vamos a terminar mal. Seguí, por favor. Se te ve bien por radio, comandante, se te ve bien por radio. Correcta Por decisión. eso el famoso RPT, radio por tele. Sí. ¿Qué va a seguir o sigo? No, pero ya seguí, por radio favor. por tele. Qué puta, que mucho ya lloraste de antiolimpistas. ¿Por qué, Pío, va a ser olimpista si hoy habla? Después, seguí. Ya, muchachos, buen día. Sale muy bien en el 18.3, también la 1080, pero pendejo hay caca.
Que somos feos, veo. Es por donde hermanas de primavera. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa el tributo de Globo ETA. Vamos a quedar muy poquito. Alfredo Bateón envía también, mira. Sí. Seguimos, niños, seguimos, Víctor. Varias fotos envían a través de YouTube, de AM Facebook. 1080. Aquí me pregunta Cesarito. Saludos para Cesarito. ¿Cuál es el enlace en el canal de YouTube? Es Monumental AM 1080 en YouTube. Cesarito. Fuerte y claro, comandante. Otro seguimos. Espectacular esta. Sale demasiado bien. Fuerza Arturo. Ponen a vos, Ricardo, cuántos litros va a tomar. Después. La mesa. Y vos, William, ¿qué está controlando William ahí? Parece que está en el banderín del corner. ¿Qué hace? No sea bola. ¿Cuánta gente es lo que se conecta? No quiero bola. No vaya a ser niño Jorge que revienta. Ay, niño, revienta. Vámonos de a poco. Apracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Seguí, Víctor. Arturo, ¿en qué canal se le ven? No me sale a mí. Te va a salir, ahí te va a aplicar el niño. Canal Aire Digital 18.3. Canal Aire Digital 18. O 18.3. O redes sociales, Facebook, canal de YouTube o el canal de X, bueno. Ex Twitter. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Cesarito Rego. Cesarito está. Qué extraordinario Cesarito. Está mirando. Mira, que hermano. Ahora tendrá nuestra foto en la mesita de luz de Cesarito. Ya. Cesarito. No escuchaba, no vi YouTube, de YouTube, ¿verdad? En YouTube. Vicente Figuereo dice, ¿dónde se ve? Dice. Las opciones en Twitter, Monumental AM 1080, en YouTube igualmente Monumental AM 1080, en Facebook igualmente estamos como Monumental AM 1080. Se ve muy bien, en dice. YouTube. En Facebook no sale nada. En Facebook no sale, dice. ¿Qué pasa, William? ¿Querés tarjeta amarilla, William? Acá dice licenciada. ¿Por qué te pones así, licenciada? ¿Qué pasa, ¿Sabes lo que dice la licenciada con su amabilidad? Que pagues tu internet. ¿Sobre qué carácter la licenciada? Sí, acá estamos en Facebook. Él pone acá, ¿por qué la licenciada le trata así? Y debe tener razón, no anda en el internet porque Seguimos. Odio a los tipos como vos, la puta que me hacen perder mi tiempo. Otro. Coronel Oviedo, con Monumental y fútbol a lo grande. Brillante. El pacto que no se puede romper. Este es mi tele digital, plata digital. ¿De dónde, niño? 18.3. Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia. Que van a dedicar a mí la boca de gracia, veo. Saludos. William, decirle a la licenciada que se tranquilice. ¿Qué quiere que le diga? Que se le envíe el link, dice. Pero sí sale normal. Sale normal. No, normal. Capaz que pero ya se enoja conmigo. Odio a los tipos como vos, la puta que me hacen perder mi tiempo. William, acá está William. Bueno, seguimos. Está bien, licenciada. Desde Barrio Nazaret. Sale perfecto, licenciada. Sale perfecto. Voy a ir leyendo, señor, unos mensajes vía Facebook, por ejemplo. Víctor González, desde Barrio Nazaret, presente. Luis Frescura sale muy bien en el Facebook, dice Luis Frescura. Sí sale, dice Pedro Gamarra. Carlos Alberto Villamayor, igualmente. Todo en Facebook. Está saliendo. Roberto Steven Pérez dice: comandante, excelente se les ve. Nuevo. Por YouTube, espectacular la imagen. Te queremos mucho, Bigote. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a esto. Qué churro tu marido. Qué pesado este gusadito. Se pone vos. Comandante, niña tranquilizana será. En vivo cómo estás. Ella es chapaona nerviosa ja. Ahuyen de Veina. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechonague de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente, pechugona. A todos les gusta. Carlos Torreani, César Orreo, el nuevo ídolo de FAL. Sin celos. Todo es Cesarito Orreo.
dice Carlos Torreal. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudamerican con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ya en vivo dice Luis González Arturo, ¿qué es esto, ¿Qué es esto, Germán? Explica un poco. Schengen tiene presente, comandante. Germán tiene la remera de Olimpia debajo de su campera. No, ahí no. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Y para qué? Está mirando mal este muchacho. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguimos en redes sociales como @Temple Paraguay, Temple Sport. Mira, justo Milton. Qué exitazo, William, licenciada, Luis. Licenciada, ¿quiere hacer un agradecimiento al público? O William, si quieren agradecerle al público. Excelente la respuesta. Pancho. Señor, mensaje está llegando al YouTube. Oscar Ullón desde Senki. Ya está saludando. Presente comandante, dice. Después Mario Delgado, espectacular. Falta Ricardo F en la mesa, dice Mario Delgado. Creo que es vecino de Ricardo F. Se ve muy bien la plataforma. Éxito, dice Cubilla. Oscar Ullón, mucho más rápido que el app. Sí, aquí otro dice Chupete la señal. Johnny Ocampo igualmente. Y varios mensajes están llegando al YouTube. Hizo novela. Dice Diego Santiago Semenda, ayer debutó con Estudiante 1-1 ante Boca. Buen partido eso. Aníbal Vera, celosos los perros, comandante. Choco. Perdón, comandante, yo estaba buscando la página de FAL. Impresionante lo bueno ahora. Acá licenciada Zoraida se equivocó nomás cuando buscó. Pero no era tu manera de decir. Acá él pide disculpas. Entendió mal. Claro, buscó en FAL y no buscó en Monumental. Así mismo. Saba, dice nuestro colega Gustavo Saba. Genial la transmisión en Facebook, comandante. Además, es más rápido que la página oficial. Qué éxito, ¿Cómo hay que...? Desde New Jersey también nos están viendo. Cristian Llanes. Alberto Caballero también reporta sintonía en YouTube. Saludos. Tito Medina le envió un saludo a Carlos Quise igualmente. Gracias, igualmente. Seguimos, entonces, ¿dónde nos pueden seguir? En el canal de YouTube es Monumental AM 1080. En un término más nuestro así, el YouTube, señora. Que a veces suele entrar a mirar el consejo de cocina, eso. Y después, fútbol, bueno, allí el canal YouTube. Ex Twitter, también en el canal digital, pero 18.3, pero en la página de Monumental. Claro, ahí en el buscador de YouTube hay que poner Monumental AM. Y 1080. Ahí te conduce a la página, haces clic y ahí ya ves. ¿Cómo haces? Pones en el buscador de YouTube. Y tiene que hacer clic. Y haces clic ahí, pones Monumental AM, te sale en el buscador, le das clic y ahí ya te sale en vivo. Muy bien, seguimos. Y se tienen que suscribir y tienen que dar clic en las notificaciones y dar me gusta. Claro, aprovechemos que ya que están todos. ¿Y sí, está bien lo que hace? Sí. ¿Cuál es el cuento del cangrejo, Arturo? Están viendo que cuente el cuento de los cangrejos. ¿Cangrejo? Es así como son las cosas. Esperana. Contá el cuento de los cangrejos, Arturo, dice. No me acuerdo yo. Julio López. No, Hace 3, 6, 114. Solucionado inconveniente sobre Abelino Martínez. Discusión entre homosexuales. Ese cosa salió, no tiene nada que ver con esto. La gente quiere verle a Gustavito en Villa. Queremos saludarle a Gustavito. Aquí dice Fernando. Vení, te estoy diciendo, vení. Fernando Ariel, saluda a todos los muchachos de Ciudad del Este. Puede salir venir también Gustavito, dice. Sí. Vení acá. Pancho, ecoité tu campera, dice Javier Ifram. ¿De qué? Ecoité tu campera. La campera los viste. Fue la moto que fue. Vení, el Gustavito. Saludos desde Utah, Emilio Cabañas. Saludos para la gente. Vení, Gerardo, vení, Seba, vení. Se va a perder tu encanto. Vení. Acá que está. No, ahí viene que beso a los muchachos. Aquí nos completamos todo con el equipo. Venga pues. ¿Se me ve o no se me ve? Yo no tengo. Allá, sí, ahí está Lepi. Ahí está. No, te vayas a sentar en su regazo. Tranquilo, es de Gerardo. Saludá a Gerardo. Saludá, vos tosé en otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Gerardo. Hola, muy buenos días para todos. Sí, acá este es el equipo de fútbol Aluanda. Ahí está Gustavo. Somos muchos, Gerardo, Sebastián. Somos muchos, necesitamos 3 micrófonos más. Ahí está. No, vos te vas a sentar. Ahí está. Saludos, besos el Messi y la consola. Chau. Besos a los muchachos. Yandereta, mira. Préndanse siempre. Gracias por estar ahí. Próximamente la mesa. Beso, muchachos. Con el apoyo de usted. Sí, ya dije beso. Hola, Germán. No te conocí con el que pide. Besos a los muchachos. Y te va a quedar todo momento acá, No, anda, sentate. Aquí ya llegó un mensaje, dice por tu campera Pancho 80.000, dice Cayo Cano. No, vale más cara esa.
Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país, con respaldo de garantía de Electropar. Ahora sí, correcto, Juan Carlos Roca. Bueno, vamos a tener en el fútbol de lo que pasó ayer. Y en ver a la licenciada también. Se le puede ver a la licenciada comandante, dice Fabio González. ¿Dónde está la licenciada? Sí, bien. Licenciada, quiere que salude. Ando por el pelo y no está producida. Porque las mujeres se producen para las mujeres. Olvídate lo que voy a terminar, licenciada. Voy a terminar algo, pero esa parte no vaya a escuchar. Las mujeres se producen para las mujeres. Porque si fueran para los hombres, andarían... A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflocatado, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Bueno, vamos a lo de ayer, lo del arbitraje. Hoy me calenté, esta mañana. Correcta interpretación del árbitro. Verana, haciendo Urbana esta mañana, Daniel Rodríguez envía el mensaje. Entonces tienen que saber que nadie busca. Sinceramente está espectacular la imagen, así lo podemos ver en directo a la mesa de fútbol a lo grande. Saludo a Gustavito, campeón de la consola, Alfredo Bateone. Ocurre que esta mañana Nelson René, el europeo, saludo para él. Nelson René. Le llegó a Mallorquín. Nelson René. Ocurre que esta mañana, haciendo Urbana bien temprano, escribió Daniel Rodríguez. O si no, parecería ser que uno busca aliados. Y nadie busca aliados. Y como Germán Cafa se levanta temprano y escucha en la mañana, ¿escuchaste? Sí, lo escuché. Esto dice esta mañana a las 7:27 en Urbana, Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Y vos me dirás, ¿y qué tiene que ver Luqueño con esto? Y todos tenemos que unirnos para mejorar el fútbol paraguayo. Nosotros somos quizás una de las instituciones más perjudicadas con los errores arbitrales. Y esto no puede continuar, ¿verdad? O sea, defender lo indefendible de esta manera le hace mucho más daño al fútbol. Esto dijo Daniel Rodríguez. Carlos Quise, compañero. Yo tengo una posición asumida hace años con relación a los informes de la gente que habla de las jugadas. Y fui crítico porque mucha gente cambiaba después de escuchar la explicación. Y digo, si es una cuestión de criterio, no tenés por qué cambiar, primer punto. Segundo, ellos son un órgano corporativo, siempre van a tratar de disfrazar. Y le hace mucho daño lo que están haciendo, porque la verdad, con el informe de ayer, y disculpen el término, tendríamos que ofendernos todo lo que amamos el fútbol porque nos tratan de idiotas. Y yo mismo dije esta mañana, saludo a Nicolás Ledema, perdón, Nicolás Ledema, gracias Nicolás. Entonces, yo digo, el fútbol paraguayo, y agradecía irónicamente a la Conmebol temporadas pasadas, porque no designaba árbitros paraguayos en partidos internacionales, porque este bajo nivel del arbitraje no es de esta temporada nomás. Nosotros venimos arrastrando, y uno de los grandes culpables del fracaso de Paraguay en las clasificatorias ha sido el nivel de arbitraje que se tenía hace 10 años atrás, cuando se pitaba todo, cualquier contacto, y la gente decía, está bien cobrado, hay un contacto, cuando el fútbol es un juego de contacto. Acá ahora se deja de cobrar el contacto, para ambos lados se equivocan, faltas muy visibles, pero está bien para darle continuidad al juego. Pero si hay un gol, ahí tiene que actuar el VAR. Y hay una cosa que yo estaba pensando, porque te vi hoy con Oscar Acosta, y estaba desayunando, todavía no estaba trabajando, estaba pensando, digo, estos informes tienen que ser educativos al final. Ilustrativos. Claro, pero una vez al mes, un repaso para que no tenga la repercusión mediática. Porque lo que necesitamos, y cómo se instaló el periodismo en los últimos tiempos a través del VAR. El periodismo analiza y busca el mínimo detalle, el más chiquitito contacto. Entonces hemos perdido la esencia del juego. Nuestros futbolistas dejaron de tener lectura de lo que es este deporte. Tal el caso que vos estás valorando, y correctamente, el trabajo de Prato, porque tiene lectura de juego, de Ferraz, que tiene lectura de juego, Da Costa, y mira, cité tres. Los tres casualmente son extranjeros.
¿Entendés? Yo citaría a Richard Ortiz, ponerle para comenzar a citar paraguayos. Pero jugadores de mucha experiencia. De los jóvenes, no podemos citar. Hablábamos de Peralta, hablábamos de Viera. ¿Y qué les reclamábamos? Que se desordenaban, que iban para acá, para allá, y falta ese orden. Y ya nadie analiza eso en el comentario periodístico. Estaba escuchando hace un mes más o menos unos brasileños que critica del cómo se analiza hoy el fútbol a partir de datos, de números, cuando antes se buscaba la esencia del fútbol. Entonces digo, estamos mal, entre todos tenemos que sacar. El arbitraje es lamentable, no de esta temporada, de años atrás. Tal el caso que hace años la Conmebol, hoy dirigido por un paraguayo y antes por brasileño, porque vivía acá, sí, que puede sentir cariño porque está todo el día, como vienen a vivir los venezolanos, estos que vinieron a vivir acá, y estos son los que más pitan. Pero a árbitros paraguayos le dan Sudamericana, muchachos, no se dan cuenta. En la Copa Libertadores no ponen nunca árbitro paraguayo, y estoy de acuerdo con Conmebol, porque como paraguayo, al escuchar una crítica a veces hasta irónica del periodismo de extranjero, me pone mal. Entonces digo, dejen de escuchar el informe semanal, no sirve para nada, porque es corporativo. Esto que pasó la semana pasada, anterior, esto que pasó y que te quieren decir que es correcta decisión, no me traten de pelota, por favor. En intermedia casi no se cobra full, capaz se juega más minutos que en primera. Sasá. Ahí está, tratando de darle fluidez. Sí, intermedias te dejan jugar más. Claro. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Cira es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamiento para pacientes con ACV, lesiones de columna, respiratoria y más. Conoce más en @Cira Paraguay al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce Cira. El equipo blanco recupera el balón en una acción que el árbitro interpreta como un forcejeo. Primero lo que está mal, dice el equipo blanco y la pelota ya la tiene Olimpia. Hubiera comenzado desde la propia jugada. Porque cuando arranca la jugada la tenía Meliano, sí, ya tenía Olimpia. Camiseta roja, la camiseta roja. Cuando comienza la jugada ya Olimpia sale al ataque. ¿Qué? La imagen, ahí está la jugada. No, esta es la jugada. No, cuando el que puso ahí. Desde ahí lleva. Desde ahí arranca. El equipo blanco recupera el balón en una acción que el árbitro interpreta como un forcejeo, que por intensidad. ¿Cómo va a ser forcejeo si yo le tomo de la cintura? Forcejear es otra cosa. Esto es sujetar. Sujeción. Entonces hasta está mal esto. Yo no sé cómo el departamento no se ruboriza, no consulta, hasta gramática. Porque si vos pones la imagen y no se compadece de lo que ves, esto es un error. Esto no es, ¿cómo que dice el término? Forcejeo. Esto no es ningún forcejeo. Pasa que generalmente acomodan los términos a su conveniencia. La vez pasada, por ejemplo, la imagen no iba de acuerdo al relato del gol que no entra, el de Nacional ante Luqueño, y ellos decían en el relato, cuando en la imagen era claro que no entraba toda la pelota, que la circunferencia completa ya ingresó, y uno veía que había una parte de la pelota detrás del palo. Ahí, junto con Arturo, yo vi una imagen donde la pelota traspasó, pensé que esa imagen iban a poner. Pero esa no pusieron ya la sé, línea de ya gol. te pregunté y me dijiste lo mismo, pero yo la verdad no le presto atención al informe, porque digo, claro, yo sé, serio. No, me trata de, yo ya sé lo que soy. No quiero que me traten como... Se entiende. Entonces no escucho nomás ya. Por eso cuando le puse acá a Daniel Rodríguez, es él el que llama. Le dije bien en televisión 3-4 veces. Porque si vos no le decís, parecería que está buscando aliados que quieren compadecerse de lo que vos opinás. Y el que llamó fue Daniel Rodríguez. Entiéndase que así, esta mañana en Urbano Bloque Telefuturo. Esto no se va a solucionar. Y es más, hasta puede ir agravándose mucho más. Sacan a los goles de Luqueño, por favor. Espera un ratito. Vamos a sacar los goles de Luqueño porque estamos hablando del referato. Te escuchamos, Daniel. Te escuchamos. Sí, esto se puede ir agravando mucho más, Arturo, cuando se asume corporativamente
una defensa de un error tremendo que se comete. Y bueno, por eso yo te decía, acá tenemos que ayudarnos todos, ¿verdad? No es un partido de Luqueño, pero Luqueño ya padeció también estos tremendos errores arbitrales donde después salen y pareciera ser que quieren tomarse o quieren medir la inteligencia del ser humano, ¿verdad? En el partido Ameliano-Olimpia, hablan, en el análisis arbitral, hablan de un forcejeo. Y esa imagen claro, es la que queremos poner. Esa le pedí a Gerardo, esa imagen para que no nos tomen de tontos, Daniel. Es que es un claro agarrón, Darío, Arturo, es un claro agarrón. El jugador de Olimpia sujeta al jugador de Ameliano. Entonces, ¿cómo se puede hablar de forcejeo, verdad? Y así nosotros no le hacemos para nada bien al arbitraje, ¿verdad? Si se asume una defensa corporativa, no le hacemos bien, porque ¿cuál es el mensaje que le estamos enviando nosotros a los árbitros? O sea, le estamos enviando un mensaje de que, bueno, ellos pueden hacer lo que quieren y se pueden equivocar, que después se va a buscar la forma de justificar dicho error, ¿verdad? Y mira que dicha jugada incidió directamente en el resultado de dicho partido. Y yo aclaro, y gracias Arturo por decir eso, ¿verdad? Esto no es ni en contra de Olimpia, ni a favor de Ameliano, esto es buscando mejorar al fútbol paraguayo. Así no le hacemos para nada bien al torneo clausura del fútbol paraguayo, no le hacemos para nada bien a nadie. Y esta tomadura de pelo que es, Daniel, como presidente Luqueño, está diciendo, es porque acá te dicen de todo, no tienen, es una jugada que graficamos que determina el resultado del partido. Pudo haber sido la inversa también, Daniel. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Totalmente de acuerdo, y por eso te digo, fíjate que yo soy luqueño, no tiene nada que ver con este partido, pero a mí ya me pasó. Y no me gustaría que esto siga ocurriendo, ¿verdad? Que los partidos terminen con resultados a favor de un equipo u otro, pero que no incida el arbitraje en dicho resultado, ¿verdad? Porque ¿a quién le sirve esto? O sea, ¿cómo un jugador tiene que actuar en la cancha el día de mañana con esto, ¿verdad? Porque vos le pasás al jugador y el jugador, no sé, mañana nosotros jugamos contra Libertad, nosotros podemos agarrarle al jugador en Libertad y no va a hacer falta, porque eso es lo que me están indicando el análisis arbitral, ¿verdad? ¿Y qué pasa si cobran falta en contra del Luqueño en esa jugada, ¿verdad? O sea, esto realmente no está bien y se tiene que corregir, ¿verdad? Tiene que haber un cambio de actitud. Me preocupa, algo que yo siempre lo vengo hablando, ya lo hablé con Ever Aquino, no es una cuestión que yo lo hago solamente por los medios, ese tema de programar una fecha o 2 fechas, los árbitros no sirven para nada, Arturo, porque no es un castigo, uno le está castigando, nunca el árbitro sabe que si se equivoca va a dejar de actuar una fecha y vuelve en la siguiente fecha y bueno, ya están acostumbrados, ¿verdad? Saben que no les va a pasar absolutamente nada. Y me preocupa muchísimo, realmente me preocupa muchísimo, hay que hacer algo. Y bueno, callándonos, te puedo asegurar que estamos perjudicando mucho más. Bueno, y yo no sé, dice encima el departamento no lo designó a Carlos Paul esta fecha, creo que va a estar en el VAR. Pero acá no. En líneas generales, en términos generales, para no citar solamente uno, coincidimos que estamos pasando una etapa crítica del arbitraje de Daniel y que vos sentís en carne propia. O dirá y reiteramos, esto no es una contra Olimpia. Que entiendan bien todos los olimpistas del país, que entiendan de una vez por todas. Acá está hablando el presidente deportivo luqueño. Como si fuera que vos, Daniel, vas a sacar un beneficio si te inclinás a favor de Ameliano y te tirás contra Olimpia. ¿Está entendiendo, Daniel? Es que no es así, Arturo, y te voy a dar un ejemplo. Yo mencioné el partido Olimpia General Caballero en un momento dado, donde donde le sacan afuera lesionado a Derly González. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto no es Olimpia, ¿verdad? Esto es el arbitraje. Y no nos ayuda, ¿verdad? Por eso yo menciono de que desprogramar a los árbitros no sirve para nada y nos va a perjudicar, y vos no sabés en qué momento te puede perjudicar a vos
Y yo tranquilamente puedo decir, bueno, esto no pasó con Luqueño y bueno, y que sí, así, ¿verdad? Quédate ahí, Daniel, quédate ahí. El mal pensado, porque primero pensamos mal y después piensa, puede creer que le dije a Gerardo, llamarle a Daniel Rodríguez. ¿Es verdad que vos pediste salir al aire, Daniel? Sí, Arturo. Ah, bueno, vos pediste salir al aire, porque el mal pensado cree que no, llamarle a Daniel, porque es así, y así somos, Daniel, ¿eh? No, Arturo, es que esto tiene que cambiar. Y la única forma es ayudándonos entre todos a asumir nuestros errores, ¿verdad? Porque si yo no asumo mi error, entonces vamos a continuar en lo mismo. Tenemos que ser humildes también cuando nos equivocamos. Qué lindo y qué grande cae en una persona cuando se equivoca, ¿verdad? Hasta se libera de repente cuando se equivoca y asume ese error, ¿verdad? Asume con humildad ese error, te libera de muchas cosas, Arturo. Pero cuando asumí una defensa corporativa y bueno, ahí no, ¿verdad? Ahí no. Ahí yo te puedo asegurar que con esto no le ayudamos en absoluto al arbitraje. Y bueno, la posición tuya como presidente de Luqueño, ¿qué hay que hacer? ¿Se queda como está el reclamo? Lo estás diciendo vos, enviaste mensaje, salí al aire ahora, lo que querés... Nosotros vamos a... Sí. Yo te digo, Arturo, que siempre seguimos conversando con él aquí, ¿no? Ahora, yo no me voy a cansar de conversar, y bueno, y en algún momento espero tener también que más presidentes conversen y bueno, veamos todos juntos para mejorar el arbitraje, ¿verdad? Que no sea solamente cuando es perjudicado tu equipo donde vos tengas que salir a reclamar, ¿verdad? Esto está mal, fue un error, tremendo error y no puede salir el departamento de árbitros a decir que no hubo falta en esta jugada. Y bueno, dice, no hubo falta, usó el término... Sujeción, forcejeo. No, forcejeo no es sujeción. Forcejeo es otra cosa. Sujeción técnicamente no es lo mismo. Esta dice forcejeo. Y esto no es forcejeo, Daniel, ¿no es? Sí, habla de forcejeo. Por favor, esto del departamento de árbitros no es forcejeo. Forcejeo es otra cosa. Los dos peleamos y va, pea y no forcejeo. Acá le toma y después le suelta. Le toma sujeción. Discúlpame los nervios, Daniel, pero el arbitraje tiene que mejorar y no es el antiolimpismo como muchos creen. Acá está llamando el propio presidente de Luqueño, métase en la cabeza. El arbitraje paraguayo no anda nada, por el contrario, discreto digo, y soy protocolarmente correcto para no decir otra cosa, Daniel. Totalmente de acuerdo, Arturo, totalmente de acuerdo. Y bueno, y que sirva de elección y bueno, que mejore, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Así que qué lindo sería, Arturo, que bueno, el día de mañana uno pueda estar hablando del análisis de los partidos y que nos olvidemos de los árbitros, ¿verdad? Y bueno, así que Daniel, bueno, este es un poco el mensaje y así no, ¿verdad? Así no, tratando de asumir una defensa corporativa, justificando los errores no ayudan en absoluto a mejorar el arbitraje y a mejorar el fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Daniel Rodríguez. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Reiteramos cómo estamos si no quieren seguir. ¿En qué, niño? En el canal de aire digital 18.3. Canal de aire digital 18.3 y en las redes sociales. En el Facebook, en el YouTube y en el canal X como Monumental AM 1080. Allí nos pueden buscar en YouTube, en Facebook y en el canal X, ex Twitter. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. El 21 de julio de este año, Rodrigo Coto Nogués, presidente de Olimpia, hacía un descargo en sus redes sociales después del partido frente a Guaraní. O sea, no es una cuestión, a lo que voy nomás es que el reclamo viene de distintos sectores, de todos los sectores en realidad, de todos los clubes. No es una cuestión de, no porque es Olimpia y compañía, no, a Olimpia también le perjudicó. Aquel jugador de General Caballero debió ser expulsado, por ejemplo, en la entrada frente a Derlis.
Y eso es lo que comentó Daniel Rodríguez, comentamos nosotros. O sea, lo que pasa es que acá el arbitraje no es que beneficia a un equipo o a otro. Claro. Es en general, se equivocan en general, pero groseramente. Y encima con el informe, como decía Carlos, no quieren tomar de... Sí, todo correcto, porque ayer las 3 polémicas que todos coincidíamos que no era así, por ejemplo, la falta para el segundo de General Caballero, el penal que no le cobran a Libertad, anecdótico, es cierto, porque ya estaba 2-0, pero era penal, o sea, le toca arriba, le toca abajo y... dice el audio que el jugador cuando siente el contacto ya se tira y que no es un contacto cobrable de penal, y entiendo que el de Olimpia Meliano se magnificó más por la trascendencia, pero eso es hasta discutible, te voy a decir, el penal de Libertad. Para mí penal. Sí, es una cuestión de criterio. En cambio, utilizar los brazos para impedir, eso no es discutible. Esa es la diferencia. Ahora, lo que dijo el presidente Luqueño, que es un tema que un día debatimos acá, de la suspensión o de la desprogramación de los árbitros por 1 o 2 fechas, no tiene ninguna utilidad. Y yo coincido, porque ellos tienen que hacer un balance del nivel de arbitraje, porque Romero fue uno de los desprogramados constantemente. Creo que tiene un partido ahora, creo que Cerro Pita, si no me equivoco, y él no mejora, sigue cometiendo los mismos errores, dependiendo del VAR, tan pendiente. Si vos te vas al VAR, quiere decir que cometiste un error. Pero primero tiene que pensar el árbitro, es que tiene que dejar el partido sin la participación del VAR. Si participa el VAR, aunque corrija, ya es un error del árbitro. Sí, porque eso quiere decir que se le escapó. Claro, acertando o no acertando. O el VAR vio otra cosa que pero pues ya es claro. Él. Entonces, y lo otro que tenemos que cambiar definitivamente, no buscar el mínimo detalle, como estamos buscando en todo. Es decir, el fútbol no es eso. Nosotros fuimos uno de los primeros países en tener el VAR y seguimos adoleciendo de errores garrafales en el manejo del VAR. Es increíble que no mejoremos. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. La próxima vez hablamos, dice Sasa, y él envió, y él no quiere hablar. Pero es decisión de Sasa. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. El 8 de agosto, el disgusto de Emilio Daer. En el Twitter de Fútbol a lo grande está. Emilio Daer, hace poco Olimpia hizo un reclamo. Igualmente lo del revistaje se va repitiendo y se perjudica al fútbol paraguayo. Emilio Daer, fuera del rendimiento del equipo, se tiene que ver el nivel del arbitraje. Ameliano Guaraní fue ese partido. Esa fecha atrás por ahí. Acá te dijo. Sí, esa vez reclamaron un penal contra Alcaraz cuando lo choca el venezolano dentro del área, y un codazo de Cristiano Campos contra Barrientos, si mal no recuerdo. Los árbitros están en un pedestal. ¿Sabés dónde están ellos? En el podio. Yo creo que ellos conforman una logia que están por encima del bien y el mal. Eso dijo Luis Petengil. Y el VAR yo le puse a poner en el epitafio del VAR cuando te perjudiquen, qué palabra. ¿Cuándo fue eso, Víctor? Y acá el VAR apareció en el 2020, fue antes de cerrar el año 2019. Para poner, porque el VAR también pues la embarra. Entonces, escuchan, van a poner el epitafio al VAR acá. Le van a poner el epitafio al VAR acá. Cuidado con lo que digo, y no quiero ser pájaro de mal. Bueno. Cuidado con el epitafio que le van a poner el VAR acá. ¿Cuándo fue eso? Fines del 2019 fue eso. No 5 años ya hace que usamos el VAR. No tenés fecha ahí, no tenés fecha, Gustavito. ¿Qué dice él? Para Navidad va a poner. Va a encontrar. Fue tuvo que haber sido octubre, noviembre del 2019, porque el primer partido que se usó VAR fue esa final de Copa Paraguay 2019, Libertad Guaraní, y a partir del 2020 en el 2019 dije eso. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. 12-7. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Pero hablamos con él. Estaban hablando mucho Enciso y Gómez. Y ya se lo siente, nos estaba contando porque está en Inglaterra, Pedro Aldave, lo del Brighton.
Hablamos de Lescano, hablamos de Enzo González. Enzo González. En instante, Pedro Aldave. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Le dijo a Gerardo que yo le llamé de madrugada. ¿Verdad, Gerardo? Me llamó de madrugada. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y no le puedes llamar a esa hora. Estoy durmiendo, me dijo. ¿Y qué está haciendo? Por la diferencia horaria. Claro. Ahí él dice estoy durmiendo. No es que yo le llamé acá a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa, Pancho? Igual había... Calculó mal la hora. Sí, había que hacer un cálculo. Y nos dieron. Yo pensaba que estaba en Inglaterra. No. Y no le mensajeaste antes. Yo le escribo, le digo a él, por lo menos, Pedro, respondeme. No puedo. Y me mandó su bostezo. Y ahí yo entendí que estaba durmiendo. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Carlos, ¿qué es? ¿Cómo nos pueden llamar, Matías Reventa? ¿Dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en el canal de YouTube de Monumental AM1080, en el Facebook igualmente, y en la cuenta de X también estamos como Monumental AM1080, y en el canal de aire digital 18.3. Y técnicamente, ¿cómo explicaste vos? Suscribirse en el canal de YouTube. Tiene que entrar en YouTube, tiene que entrar en el buscador, ahí poner Monumental AM, darle clic, ahí te lleva a la página de Monumental y ahí ya directo ya te sale. Es así como son las cosas. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Coto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Enseguida, Aldave. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Tener tu casa propia ya es una realidad con Bancob. Tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancob crece desde la raíz. Hablando de Angelito, perdió su primera semifinal. Ángel debe estar preocupado, tiene que dar vuelta al marcador. Perdió su primera semifinal en Areguá como técnico, su equipo como técnico. ¿Le ganó el intendente? No, el intendente juega en su equipo. ¿Y a quién le ganó a él? Y aquí voy a buscar exactamente el equipo de Walter Frete, el equipo de Walter Frete le ganó a Angelito semifinal, sí. ¿Qué chismoso son la gente? Perdiste tu primer partido, Ángel, tenés que recuperarte. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, armas estés donde estés. Más información al 0982-232323. Qué bárbaro. 13 de junio se llama el equipo donde está Ángel Ortiz, donde está igualmente el intendente, y el equipo de Walter Frete, que está como presidente, se llama Unión Paraguaya. Y no atiende bien Angelito Ortiz. Tenemos que hablar con él, sí. Un evento exclusivo de Tupí con los mejores y mayores beneficios solo por 3 días, viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de septiembre. Descuentos únicos y reales en todos nuestros productos. Boyani Músicos del Chaco, ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Vos tenés ahí, Víctor, tu WhatsApp ahí, si nos siguen, ¿cómo nos siguen? Pues sí. Estamos a nivel del treno, pues. Sí, tenemos... Estamos a nivel del treno. Sí. Veo varios que siguen reclamando que sigamos hablando de la jugada de Olimpia, por ejemplo. Pero hay muchos audios. Arturo, preguntarle un poco a Pancho qué piensa si para él fue forcejeo también. Su gestión, desde el día que vimos la jugada, para mí fue falta, y al día siguiente lo dije y hoy lo vuelvo a decir, debió ser falta. Muy bien sale, comandante. Está paradito nomás tu pelo ahí, comandante, en el medio, si podés peinarte. ¿En dónde vio? No, pues me voy a peinar igual para complacerle. Vagando por la calle. El extraño, el pelo largo. ¿Quién lo presentó, niño? ¿En qué club? El extraño. En el Club Deportivo Iteño. Brillante. Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. ¿Y quién estaba en el Club Olimpia, el mano a mano? Los Ángeles Negros. Brillante. Atención, campeones de la Ruta 2, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista para cuidarte el bolsillo. Kilómetro 21,5, esquina Monseñor Darío Cepes. Los mejores precios y la mejor atención. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. El cantante de la Joven Guardia, Roque Narvaja. Brillante. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado a la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este agosto, escribinos o llamarnos al 218-4000. Odeón de la Argentina, que tiene también el sello EMI.
cuando me regala el famoso Decirle vinilo. que venga más hacia acá porque... Sí, pero ahora ya se ve. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación prueba el grupo Garden. Más info en nissan.com.py. Carolina, Pancho, y Santos Lipecker está acá. Me despido de él, años 70 o 68, y me regala el vinilo. Director Santos Lipecker. ¿Buscaste ya? Salomón. ¿Qué dice? Santos Lipecker. ¿Qué dice de él? Celio Deón, director artístico. Le dice Rosarino. Sí. 30 de junio del 78. Sí. Clarinetista, compositor y director de orquesta. Sí. Bandoneonista y productor discográfico. Era el director y cuando yo salgo, ¿quién está sentado ahí? Tenía una publicidad cada una marca. Todito estaban los chilenos. Tangos y boleros era su fuerte. Sí, y yo le veo y paso de largo. Estaba para recibir los Santos Lipecker, ¿a quién? A los componentes de Los Ángeles Negros, que fueron un suceso después. ¿O no? ¿Dónde puede ir? Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebetala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Alta facha todo el equipo. Lo veo por YouTube. ¿Quién es? ¿Cesarito? ¿No? Federico Ríos. Federico. Saludos, Federico. Saludos. Como deseo ser tu amor. Como deseo ser tu amor. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, el Yopuz Supé Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor en quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué dice la regla, Pancho? La regla 12, faltas, sujetar a un adversario. El hecho de sujetar a un adversario incluirá también la acción de extender los brazos para evitar que el adversario se desplace libremente, utilizando las manos, los brazos o el propio cuerpo. Sí. Será sancionado con tiro libre. Ya está, brillante, Pancho. Menos para el departamento. Ellos no vieron lo que nosotros vimos. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué partido hoy? Hoy juegan General Caballero Mallorquín Trinidense y a las 8 Nacional Cerro, en La Hoya en realidad, Cerro Nacional. Lo que pensaba es Blas Romero hoy árbitro en cancha. Carlos Paul Benítez hoy VAR en Cerro Nacional. Los dos se juntan de vuelta. Y tendrían que ser coherentes, porque si hay una jugada así, Carlos Paul no le puede llamar al juez principal a decirle que hay que anular o que falta. Porque y no era que anuló el partido con Guaraní, un gol así. Y por eso, él anuló una es suave y ahora, concedió otra. Lo que dice, no estoy a favor, al contrario, ya senté postura de que para mí es falta. Pero digo, lo que dice el informe es que el contacto es mínimo, la sujeción, el forcejeo, sí, contacto y que mínimo. Es mínimo. O sea, ellos interpretan de que, yendo a lo que ellos interpretan, es que lo sujetó y lo soltó rápido o fue muy débil la sujeción para que sea falta. Y lo otro que yo veo, eso sí ya aporte mío, lo que yo veo es que Martinich estaba tan convencido de que era falta que él se desentiende rápidamente de la acción. O sea, y eso también le juegan igual que Martínez también para. Y vos que jugás fútbol y todo lo que jugamos fútbol, cuando te agarran, vos te parás. Sí. Es una reacción normal, no es porque va a pitar. Claro. Es falta. La explicación no hay ni derecho ni de comentar lo que dicen, porque nos tratan de... Si yo llego a comentar lo que dicen el informe, me convierto en un pelota, viejo. Claro, y después Carlos dicen, no sé, el mismo jugador ni protestó. ¿Pero qué? ¿Tienen que protestar para que le cobren la falta? No, se paró porque... Entonces le sacó amarilla. Claro, pero en la jugada ahí... Después ¿O no fue así? Después termina la jugada y le claro, protestó. Pero en esa jugada dice, no, se quedó y no protestó. Pero que, tenés que protestar para que te cobren. No, si es falta. Además tenía pelota dominada, era pelota de él. Es la misma dupla hoy, pero que van a estar. Y Blas Romero y Carlos Paul, la misma que hizo Guaraní General Caballero, en Dos Bocas. No, pero Blas Romero no estuvo en el partido de Olimpia. No, de Olimpia no, pero Guaraní era los dos juntos. O sea, se repite la misma dupla de Dos Bocas. Del sábado. Guaraní General. General es la que quedó enojada por el gol anulado. Y siempre lo mismo, no hay otros árbitros. General Caballero Trinidense, ¿quién pita? General Caballero Trinidense. ¿Y quién es el árbitro? Juan Gabriel Benítez es General Trinidense. ¿Y después?
y en la olla están Blas Romero y Carlos. ¿Y qué es lo que Juan. se repite? Digo, se repite. Ellos pitaron el partido General Guaraní. Caballero con Guaraní, que vos claro. hablaste con La misma el dupla. entrenador Que también General Caballero hubo- del gol mal anulado. Claro. Se enojó la gente general. Ah, y se repite otra vez la misma Sí, dupla. están Ah, juntos. correcto. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hectárea, acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Gustavito, pon este audio al aire, por favor. Tienen que activar la campanita una vez que están en YouTube, en el canal de Monumental. Activar la campanita para que les llegue la notificación cada transmisión al aire. Claro, a los usuarios, a los que entran, activar la Gustavito, pon este audio campanita al de aire, por notificación. favor. Tienen que activar la campanita una vez que están en YouTube, en el canal de Monumental. Activar la campanita para que les llegue la notificación cada transmisión al aire. Gustavito, pon este audio al aire, por favor. Tienen que activar la campanita. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. La campanita para que les llegue la notificación cada transmisión al aire. ¿Qué dice, señora? ¿Qué dijo la señora? ¿Un oyente? No sé. La puta y hacen. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Claro que vieron, pero defendieron el error de Carlos Paul, dice Oscar Ullón. Bueno, vamos a hablar de los partidos. ¿Y qué niño? Antes, me dice la licenciada si podemos leer algunos mensajes en YouTube, porque están... Si dijo la licenciada Sí, Soraya, de por palabra eso, mayor. Palabra mayor. Mercedes Torres, escucho por radio y ahora también los veo por YouTube. Excelente programa. Pueden sortear algo, comandante. Dice, bueno, o sea, yo... Alan Talavera dice, hablan de fútbol. Llámale a Angelito, pibe. Darwin López igualmente. Perfecta la señal en la aplicación, dice Guido Florentín. No tenemos todavía el rubro. Jorge Marín dice, sigue el llanto, periodistas. Pedro Cristaldo, porque voy a leer todo por lo menos así. Varios no están, los hinchas de Olimpia están con todo. Pero esto no es una cuestión equipo A, B, Pero Z. así toman. Ahora, hay una cosa le digo al también. oyente, Carlos, le digo al oyente, no es una cuestión de llanto, es para que mejore el fútbol paraguayo. Después cuando Pero le perjudican a Olimpia, después cuando... Ellos ven como el antiolimpismo, el olimpista ve como antiolimpismo. No sé si entendés. Y no es así. No nos Recién debe, dijimos que el nivel nosotros es malo tenemos que general. tener una posición, no nos debe preocupar la crítica de los fanáticos de Olimpia. Nosotros tenemos una función de decir lo que nosotros creemos, independientemente si lo que decimos agrada o no agrada. Así de simple. Pero cuando ellos te envían es para que genere en vos una reacción. Y no por tenés eso por- dice y el lloro. Sí. Y te roban. Ellos están felices así. Sí. Así es. Pero no tenemos que... Bueno, ya entiendo lo que vos decís, pero está el que le... Jugadores... Yo te voy a poner jugadores de fútbol que a lo mejor hoy se sienten afectados por las redes sociales. Sí, se sienten A lo mejor afectados. dicho, yo no quiero ver y ve, por ejemplo. ¿Verdad? Esa sujeción no necesariamente debe ser violenta para que sea sancionada, ya que su propósito es evitar que el oponente se mueva o se escape, dice Federico lo que dijo Carlos. Claro. No hace falta que sea violento. Y acá te dicen, Carlos, si en la Premier se cobraría esto. Sí, tarjeta amarilla. Acá En la tenemos- Premier, utilización, ayer hablé de eso, utilización del brazo es falta y amarilla en todos los casos de hace años. Y este año agregaron falta desde atrás, tienen que pitar y amarilla. No hay necesidad que sea grave, porque... no quiere jugar el balón directamente, vas a cortar. Claro, entonces ahí es amarilla. Hoy esto agregaron este año. Ahora, ¿cómo me gusta? Quisiera saber, a título hablo, a título personal, porque compartimos, ¿quién le orienta a Aquino? Aquino no vio la jugada, pero el director. ¿Cómo no se ruboriza? Es clara la imagen. Como dice Federico, Carlos y los compañeros, no hace falta ni que le tique, que le tumbe. Ya su intención te dice antideportiva. Vos te vas, yo te quiero tomar y después. ¿Cómo es posible, te digo, no? Y no es personal. Esta es una cuestión técnica, Germán. Sí. ¿Cómo no hace un estudio? ¿Qué ponemos? Una Después dice evaluación. forcejeo. ¿Forcejeo de qué, vio? Forcejear es otra cosa. Yo no sé la descripción del que se le enseña y lo que hace. Porque más la embarraron. Más la embarraron. Y habló dos o tres veces, dijo corporativo, dijo Daniel Rodríguez. Sí. Corporativo. Ese es como el famoso. Angelito, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, comandante Arturo.
Muy bien, tranquilo. ¿Cómo anda, Angelito? Gracias a Dios, bien. De lujo. ¿Ya almorzaste, Angelito? No, me estoy yendo a mi casa ahora, Arturo. A almorzar. ¿Y qué te preparan en la casa, Angelito Ortiz? Ni idea, no tengo. Hoy no hablé todavía con mi mamá porque está ahí haciendo unos trabajitos. ¿Y qué es lo que habitualmente te prepara tu mamá? Y los martes seguramente secos, Arturo, porque ayer le metimos un puchero. ¿Seco? ¿Qué es seco? Un guisito. ¿Un guisito? No sopa. Fideo, arroz. No, hoy no le hablé todavía. Salí temprano. ¿Por qué? ¿Te voy a trabajar o a política? ¿Cómo es la política que haces? No, ahí yo soy un presidente de una plaza de Luque Santa Ana, se llama. Y estamos haciendo mejora ahí en la plaza del Piqui. Estamos haciendo mejora en una plaza donde jugamos Piqui todo el día, de Luque. Pero ahí no se apuesta. Ahí lo que se apuesta más. Esperan, Angelito. Pero no, vos modernizar la plaza para el Piqui y se cobra, veo. No, es que se cobra, pero apostamos nosotros hacemos mejora y jugamos todo el día. ¿Y los recaudados es para la plaza o personal? No, ¿qué recaudado? No, ahí no hay recaudación, Arturo. Claro. ¿Y cuánto es lo que apuestan? A partir de 20.000, pero gente que no juegan lo que apuesta mucho. ¿Y qué bebé? Que ve al costado. ¿Y apuesta vos con quién jugás, Piqui? Y ahí no elegimos, Arturo, un tira de afloje. Porque vos te enojaste con el Mono Tabarelli. Uno juega más con él. No, Mono demasiado. ¿Qué es lo que tiene el Mono? Pero ahí no quiere salir de su cancha y difícil pone los reglamentos de él. ¿Qué? ¿Mono qué es? Mono pone los reglamentos en su cancha que alta. Yo muy poco juego. Una vez jugamos yo y Paco y él solo. Mono solo contra dos. Después de un viaje fue del mini clásico que jugamos. Y poco ya no queríamos jugar con el Mono. No, es que no quiero, pero nosotros muy poco jugamos el re alta, Arturo. Jugamos más rebaja, como el tenis. Tenis fútbol. Un segundo. ¿Qué eso es, Ángel? Eso era en su cancha, le retó a Coqui Armoa. ¿Te acuerdas de Coqui que jugaba en un Maitaba en... ¿El medio gordito? Coqui Armoa. ¿El medio gordito? El medio gordito, medio campista. Sí. ¿Y él jugó? Con él jugó y Mono le estaba colocando, le dijo, ¿qué vos querés acá? Mono le digo Yavirona, le digo yo. Sí, el tipo le dijo así. Porque demasiado ya le retaba Mono. Angelito, ¿y la política cómo está? Bien, tranquilo, Arturo. Todavía no nos estamos moviendo, pero el 2 nos vamos juntos a Horacio en la ANR. Junto a Horacio Carter el 2 de septiembre. Sí, le estamos llevando afiliación. ¿Qué le va a pedir? Le estamos llevando afiliación. Le lleva. Y bueno, ¿vos que te vas a candidatar a qué, Angelito? Y pues ahora me voy a candidatar para concejal, Arturo. Concejal, está bien. A la gente. Está bien, concejal. Tenés que atender mucho. Es la idea, si Dios permite. No sabemos todavía que nos espera más adelante. Sí, un segundo. Frases de colección. El jefe es como un juguero que él dice ya enrevocable. Como una vez dijo Catrín, ni me acuerdo bien. Jugamos y le estábamos hablando y me dice, yo mando más que un comisario acá. ¿Y qué le hace decir más? Tienes razón, ¿te acuerdas, Angelito? Sí, me acuerdo, y hasta ahora es así, el que corre el resto ya es... Ahora sí que hay VAR, a veces le ayuda, ¿verdad? Pero ya perdimos también, no sé cómo se le dice a eso. Antes vos hacías un gol y festejabas, hoy tenés que esperar otra vez. Sí, cuando la jugada está en duda. Y así es por el VAR. Y bueno, Angelito, ¿y ahora quién está dirigiendo en Areguá?
¿A quién dirige? ¿A qué equipo dirige? 13 de junio. 13 de junio, ahí estamos, el domingo perdimos estamos en la semifinal, el primer partido perdimos y este domingo jugamos de local. Tenemos que ganar y ganar los penales también. ¿Y si perdés? Y el rumano, Ceaușescu, pero no, creo que aseguramos que vamos a ganar en el partido. Bueno, vamos a jugar de local. ¿Sabe quién te saluda, Angelito, el mono? Mono, ¿cómo te va? Ángelo, ¿cómo andamos, Ángelo? Mono querido, ¿cómo estás? Bien, ahí ahora que tenemos testigos y la gran audiencia, ¿cuándo van a aceptar el desafío, vos y Paco, 2 contra 1, dos jugadores de élite versus un arquero? Pero una vez ya jugamos Paco, Mono, y después íbamos a jugar el tercer partido y vos no querías más jugar. ¿Te acordás? Yo le conozco a otro arquitecto. Mono, ¿iba a cuánto ese partido? ¿Por qué no aceptaste, Ricardo? No, es así, Arturo, al revés. No. ¿Cómo hace al revés? No, hay que ver mentir, Mono. Decir la verdad. No, ahí está Arturo. Porque voy a decir por qué ya saliste vos. Voy a decir por qué. Ese partido nosotros nos fuimos a jugar en miniclásico, esperaste a decir. Y yo y Paco de venida estábamos tomando. Y después venimos y Mono pensó que nosotros ya estábamos más de copa. En el primer partido no ganó, en el segundo ya Roger Allen nomás, y ahí le ganamos. Y el tercero le íbamos a ganar a Mono, entonces Mono él y salió nomás ya. Así fue. ¿Escuchaste, Ricardo? Y vamos a decir que sí, Arturo, pero lo que están rehuyendo al desafío son ellos dos. Vos sabés que le desafié, mira, ustedes pueden ir con toda la producción ahí 2 contra 1. Le voy a dar 5 tantos, hasta pusimos precio y todo, Yo pago el doble, ellos tienen que pagar la mitad nomás, pero no quieren. No, vamos a irnos, sin problema vamos a irnos, Mono. Yo voy a hablar con Paco cuando tiene libre, vamos a irnos. No es necesario pagar la mitad nomás. Vamos a hacer la apuesta y nosotros vamos a poner y vos poner. No, tampoco queremos redadas. Arturo. Sí. Vos sabés que nunca tienen libre, ¿se entendió, verdad? Se entendió. Nunca está libre, dice Angelito, siempre pretexto. No, yo tengo libre, pero yo no me puedo comprometer por Paco. Paco está trabajando y tengo que saber. Sin problema, vamos a irnos a jugar. Ahora, de día, de noche, de Angelito, madrugada, te vamos a ir en tu cancha, Mono. Angelito, vos le marcaste a Ronaldinho en su mejor momento, a Ronaldinho. Vos no querés un mano a mano. Dijeron. Así dijeron. Así, vos le marcaste a Ronaldinho. Te pregunto, ¿vos no te animás mano a mano con el mono Piqui a jugar mano a mano? Con Fernando Miembro. Angelito. Yo, eso es lo que te digo. Yo me animo, ¿verdad? Pero yo muy poco juego re alta. Entiendo, la re alta. También, y él tiene que jugarme también mi juego. ¿Escuchaste, Ricardo? Arturo, vos no querés entender nomás, Arturo. No está entendiendo o no querés entender. ¿Qué es lo que te pasa a mí? Y así mismo, no es que no quiere jugar. ¿Conocer el Tita Nachoro o no? Sí, conozco. Ya pasó todo ya. Arturo. Sí. Arturo, ¿puedo decir algo? Sí. Cuando yo jugaba también en la selección, Mono me jugaba todito. Él era mi compañero de pieza. ¿Habla, Ricardo? ¿Vos no sabías eso? No. Y ahora sí estoy contando. Él me jugaba todito en la selección. Yo le estaba tratando de educar. ¿Y qué tal, bien, Angelito? El problema es que no llevaba cuaderno. Bueno, seguimos nosotros con Angelito. Despediste, Mono de Ángel, y está el desafío. Está hecho el desafío, mi hijo. Estamos en el minuto 95. Falta 2 minutos para que termine el partido. ¿Se entendió? Chao, Ricardo. Chao. Ángel. Señor. ¿Tu hijo es árbitro? Sí, en la APF está mi hijo. Acá tenemos su imagen. ¿Y él qué categoría está como asistente? Y parece que está empezando recién, Arturo. Está dando sus primeros pasos. Está bien. Pero te cuenta los partidos que está pitando, ¿no? Que dirige. ¿Él es asistente? Sí, me cuenta todo. Pero asistente, ¿verdad? Todo. No es árbitro principal. Asistente.
Acá tenemos su... ¿Qué edad tiene él? 21 tiene. 21. Y bueno, Kelito, ahora te va para almorzar. ¿Cuándo es la revancha contra el equipo de Walter Fretes? El domingo en nuestra cancha, Hernando Chile de La Paz van a venir. La altura. ¿Qué quiere decir? Hernando Chile de La Paz en la altura van a venir. ¿Vos cómo le llamás? Ah, ya entiendo. Ellos están en el bajo, veo. Sí, en el bajo. El domingo nos carnearon. Y 3 días se tenía igual en cancha neutral. Y ellos se arribaron y nos llevaron en su cancha. Entonces nosotros ahora le vamos a traer también en nuestra cancha. Ah, ¿tenía que ser cancha neutral? Así mismo, un partido se jugó en la cancha neutral y ellos nos llevaron en su cancha. Ah, bueno, entonces, ahí tenemos... nosotros le vamos a traer en nuestra cancha. Está bien, Angelito, estamos con la foto de tu hijo ahora, de asistente, dicho, o sea, ese flaquito, ahí lo tenemos, 21 años. Bueno, Ángel, al pueblo deportivo y a los colorados, ¿qué le decís? No, que a la gente y el domingo venga, que va a ser una linda fiesta. Y el partido colorado todavía el 2 tenemos que irnos juntos a Horacio y después vamos a trabajar para que Areguá siga creciendo. Y acordarte que Horacio te contrató a vos para Libertad. Sí, Horacio es mi presidente. Y te dio la guita. A todo le da. No, vos te fuiste con la plata que te dio a Guaraní y mostraste el efectivo en dólares. ¿A quién le mostré yo? A tu compañero, y le mostraste y le pelaste la guita en dólares. ¿Es verdad o mentira? No, mentira. ¿De dónde sacaron? No, contestame bien, sí, Ángel. Yo te voy a decir sí. ¿Llevaste la plata al Club Guaraní o no? No, que ¿cómo voy a llevar el Club Guaraní si yo ya estaba en Libertad? Bueno, yo te voy a decir la cantidad que te dio. Yo sí puedo decir. Pero me hace así, si me equivoqué me decís. Es más de $10,000, ¿sí? Personal. ¿Cómo? A la puta no querés escuchar. Hablamos de la cantidad que te dio. Qué difícil, ¿sí? Decime. Bueno, entonces yo te digo, es superior a $10,000, ¿verdad? Sí. Es superior a $20,000, ¿verdad? Sí. Bueno, ya te voy a decir, no me busques más, Angelito, porque vamos a andar. Pues sabes lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el más quilombo? ¿Qué va a ser quilombo? Te dio $30,000. Todo, Arturo, no es necesario decir. Bueno, ya está. Un abrazo, Angelito, un abrazo. Abrazo a ustedes. Chao, gracias, Angelito Ortiz. El rumano, chao, Chejo. Así mismo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, con descuentos la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. Bueno, 12:37. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas, calidad pasa. Eladio Franco dice Arturo, el mono y el Pequi invencible. Piqui hace, ¿no? Hace Piqui. Acá dice Poqui. Piqui. El Pequi venide. En agosto, comprando una TV Smart de Tokio, te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteo. Comprando otros productos, puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. ¿Dónde nos sigue, niño? ¿Dónde nos puede seguir? En el canal Aire Digital 18.3, igualmente en el canal de YouTube Monumental AM 1080, misma situación en el Facebook Monumental AM 1080 y también en X. Y ahí tenemos tu WhatsApp, ¿no? Sí, la gente se reporta. Enseguida vamos a porcentaje, métele, güey. Sí. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial es Cumo. Por el mes de agosto, 20% de descuento con todo medio de pago en Chacomer. Hola, lo grande, ¿cómo andan, muchachos? Vamos a cambiar ya el tema, comandante. Y Pucumanio. Sí, tenés razón, Hipocuma. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. A Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. Veo que mucha gente envía sus fotos mirando a través de las distintas plataformas, algunos por YouTube, algunos por el televisor, sí, algunos por Facebook, así que ¿qué ciudad? un poco. ¿Qué nos digan? Eso ¿Qué lo ciudad? dicen, pero ¿Qué sí barrio? envían la foto que sale muy bien la señal. Audio. Qué grande, Angelito, comandante, como en un ratito como nos cagamos de risa. Estaría bueno que le invite por lo menos una vez a la semana, comandante. Pero él tiene otro perfil y otra forma de ser telefónicamente.
Nada más y nada menos. Así mismo. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos recibir la verdadera felicidad. BCP detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Profe Carlos Quise, ¿esta música que pone Arturo también era de tu época o es solamente la época de Arturo? No nací todavía yo. Como deseo ser tu amor. Naciste en uno de los huevos. Perdón, disculpame, me salió del alma. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 10. Y Jaco no le hace caso. Y después hay un artículo donde ya le advierte Dino Ramos. Y fue prácticamente el final de Jaco Mora. Que tienen tus ojos, que yo no te olvido. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. ¿Cómo te va, Marcelo? Arturo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos, Marcelo? ¿Cómo andás vos? Todo bien, por suerte. Bien, todo bien. Está bien, Marcelo. Hace rato que no hablamos, algo que esté equivocado. No, hace rato sí. Lo que pasa es que si hablamos muy seguido la gente se aburre, pero después... No, tranquilo. Marcelo, Tacuarí, ¿cómo sos vos en la conducción técnica de los muchachos? En la cancha se te ve poco expresivo. ¿Y en vestuario cómo sos? Muy tranquilo. Nada, siempre fui de la idea de que el trabajo del entrenador tiene que ser durante la semana y después ya en cancha, el día del partido, es muy poco lo que podemos hacer, si bien es importante, pero es muy poco. Intentamos dar todos los mensajes y todo lo que se puede hacer y trabajar y la preparación del partido durante la semana y bueno, después somos casi un espectador más de lo que pasa en la cancha. De acuerdo al rival, la planificación, el esquema a ser desarrollado, ahora viene Olimpia en cancha de sol. Sí. Bueno, nosotros somos de la idea de que bueno, dependiendo del equipo que tengamos enfrente de turno, cómo planificamos, cómo planteamos el partido, sobre todo en la manera de presionar, de recuperar, si tenemos que ir un poquito más arriba, si tenemos que esperar un poquito más atrás para aprovechar algún espacio. Intentar neutralizar alguna particularidad que tenga el equipo rival o intentar aprovechar algún defecto donde también nosotros podamos atacarle o hacerle daño. Así que bueno, preparamos mucho en función a lo que hace el rival, pero bueno, siempre teniendo la idea madre del juego nuestra, que bueno, es intentar recuperar la pelota lo más rápido posible y tratar de tenerla el más tiempo posible, que bueno, creemos que es la manera donde uno está más cercano de ganar los partidos. Se va a pelear mucho en la media cancha y hablarnos de Ferraz. Yo digo porque lo que yo puedo imaginar. Contanos de Ferraz. Víctor, bueno, ya un jugador con una carrera espectacular, que bueno, que no lo pudimos tener los primeros partidos porque venía una lesión de la apertura y después se metió una sobrecarga y también se había agarrado grito, bueno, había estado 2 o 3 semanas complicado cuando te pasan todas las cosas juntas. Y bueno, después tuvimos que, se preparó bien, con mucha paciencia, supo entender cuándo fue su momento o el momento en que nosotros lo vimos bien ya para que empiece a ayudarnos dentro de la cancha, porque también, bueno, creemos que ya los jugadores de recorrido, trayectoria y con cierta edad deben tener una buena preparación para poder dar lo que y ellos estén seguros, sobre todo cuando les toca entrar. Y bueno, tuvimos que esperarlo hasta la 4ª fecha. Él también no tuvo esa paciencia y tuvo esa humildad de saber esperar su momento, y bueno, cuando lo vimos pronto, ya bueno, los resultados están a la vista de cómo viene jugando, de cómo maneja el equipo, de cómo entiende el juego, que bueno, que todo lo que te da la experiencia de ser ya un jugador con esa trayectoria. Víctor. Sí, Marcelo, en cuanto a lo que se viene el partido del jueves, si es que tenés a todos tus jugadores a disposición, ¿hay alguna baja después del último partido en Encarnación?
No, mira, solamente Diego Fernández, que salió por precaución el otro día en entretiempo, que estaba haciendo un gran partido y bueno, más que nada para cuidarlo, como tenemos estos partidos el jueves y otra vez partido el domingo, no quisimos tomar el riesgo con él, pero sí creemos que van a estar todos a disposición. O sea, bueno, de los que tuvimos el partido pasado, sí, todavía no tenemos fuera a Nico Morínigo y a Orlando Colmán, a Alexis por la fractura y Alfredo Amarilla, que tuvo un golpe en la rodilla y tuvo que hacer una limpieza ahí de menisco. Pero el plantel que estuvo el otro día sí estamos todos a disposición para el jueves. Marcelo, con Berrío, algo similar a lo que describías recién en lo de Ferraz, tuvo que tener también esa paciencia para esperar, ponerse bien y hoy comenzar a ser importante para el equipo. Sí, y llevarlo muy de a poco. Lo mismo está pasando con Néstor, lo mismo con Darío Lescano. Lo de Marcos Cáceres no, Marcos es otra situación totalmente distinta. Él por la continuidad que tuvo el primer semestre, él parece un joven más del equipo, pero ya con la gente más grande de trayectoria y que no habían podido tener esa continuidad durante la primera parte del año, había que ser muy cuidadoso, ir llevándolos muy de a poco y bueno, ojalá pueda llegar el momento que estén todos en su plenitud y que lo podamos utilizar la mayor cantidad de minutos posible, porque bueno, no tenemos duda que son los 4 o 5 jugadores que nos dan el toque de calidad que el equipo necesita, y cuando la pelota pasa por ellos ya se ve un juego totalmente diferente. Son otros entrenadores más cuando le toca estar dentro de la cancha, entonces bueno, tenemos que tener esa paciencia para que puedan ellos sobre todo sentirse de la mejor manera posible, estén en su plenitud, para que bueno, en el momento que les toque entrar como lo han hecho hasta ahora, puedan marcar la diferencia de calidad que tienen. Y bueno, Marcelo, seguiremos charlando en el partido en cancha de Sol América ante Olimpia, y ya están peleando la permanencia y si se da la posibilidad de competencia internacional. Muchísimas gracias, Marcelo, gracias por tu tiempo. No, Arturo, muchas gracias, saludos a la mesa ahí. Gracias, Marcelo Palau. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971-2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. ¿Qué pasó de Uruguay? Declararon ayer los jugadores uruguayos, ¿qué pasó, se espera en la semana que la unidad del Tribunal Disciplinario de la Conmebol dé su veredicto. Pero ya se está muy pegada en la clasificatoria. Y todo es por eso. Ellos piensan que va a haber una sanción. ¿Qué va a haber? Una declaración de un directivo uruguayo a Radio Cargo de Uruguay, que por eso se adelantó todo, porque todo indica que alguna sanción se va a dar. Habrá que ver si es con partidos o tiene que ver con lo económico. CX10. Radio Cargo CX ¿qué? CX10. Brillante. Y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Sabes? X10 Radio Cardi. Mucho de niños. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short. Para hablar con un colega sobre Santiago Arzamendia, que hermano el debut. Sí. ¿Debutó, vio? No, ya había jugado. Venía jugando. Es banco y cancha, primero. Sí, con Newell había hecho... No, pero banco directo titular. La pregunta es... No, con Newell había jugado titular y había tenido un buen partido. Y porque ahora fue convocado a la selección, queremos un colega de talleres. Un colega jugó los 90 minutos, todo el partido. Pero venía jugando. Sí, muy bien anduvo ayer. Con personalidad, mira que en un momento se le plantaron, tuvo forcejeo. Porque perdió su equipo ahora. Empató 1-1. Empató 1-1. Sí. Y este gusta bicho, lo que dice Carlos. Ahí está la amarilla que vos, sí. Claro, la amarilla. No, y lo que empezó Carlos Quise, que en el fútbol inglés esta misma, que le hace Ramón Martínez a... Es falta y amarilla. No, acá le enviaron a Gustavito, fútbol inglés que es amarilla. Sí. Mi Idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi Idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Yo menciono porque ellos lo utilizan como norma para todos los árbitros con la intención de unificar el famoso criterio arbitral. ¿Vos te imaginás si se repite una jugada similar acá? El árbitro va a tener que decir que siga. No. No sé si entendés. Sí, debería. Porque si habla de corporativismo, como dice Daniel Rodríguez, si habla de corporativismo, yo tengo que pensar aunque no quiere igual que vos. Porque si hay una jugada similar y sanciona falta,
lo deja al descubierto a este árbitro y al VAR. A su compañero Germán. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si hay corporativismo, entre comillas, todos tenemos que pensar igual, obrar igual. Te entiendo, pero es imposible. ¿Qué no te pasó? Y no, te entiendo lo que querés decir, pero es imposible, van a tener que pitar. Es decir, la mano no puede ser utilizada para impedir el avance. Por eso digo, ¿quién va a tenerlo? Fue un error tremendo que... Sí, pero el VAR el departamento no intenta. Entonces el departamento tiene que decir, señores, nos equivocamos. No, nosotros como mantenemos que esto no es falta, le queremos decir a todos los integrantes de primera división, de intermedia, donde estén, que una jugada como esta no se va a sancionar falta. Entonces los jugadores, a partir de ahora, si alguien chusmea, va a tener que ya sacarlo y soltarlo si quiere, porque si no va a haber un error de adentro, porque este papel, esto que hicieron, que nos toman a nosotros, ¿qué va a ocurrir? Que tiene que ser igual, no puede dejar al descubierto, o si no la van a embarrar. Sí, sería. Y va a tener que ir al árbitro recibiendo instrucciones. Esto que pasó se puede hacer en cualquier parte. Agarrarle nomás y soltarle. Correcto. Sí, por eso, sí, en otro detalle. Es muy peligroso lo que hicieron. Claro, Pancho. Totalmente. Yo por eso digo, hace un tiempo digo, cuando vos saltás o defensa en el fútbol paraguayo con el nivel de arbitraje y no cabeceaste, caete y agarrate la cara que de falta y tarjeta para el contrario. Es decir, si vos sabés cuál es la vara de los árbitros, utilizá para sacar ventaja. Acá vos saltás, te tomás la cara, te aseguro que es tarjeta amarilla para el jugador rival, aunque no le haya tocado, porque así pitan. Insólito, pero así pitan. Y lo mismo el penal que le dan a Cerro Porteño. El árbitro está de frente, clarito, y el arquero puntea el balón. ¿Sabes que yo no vi? Yo pensé que no tocó la pelota el arquero. Después en la repetición, porque Arturo, si bien yo estaba medio enfermito, por eso se me pasó. Y... Pero de frente, Carlos, ¿dónde está el árbitro? El árbitro estaba cerca. Claro, se ve claro de que puntea el balón. Y sabe que yo no cobra penal. Yo no tengo mérito. Todo el mérito. Pero usted no estaba dirigiendo, usted no era el árbitro. No estaba entendiendo, se ve bien que el arquero va a buscar la pelota. Claro, por la dirección que toma la pelota. Como dice Germán, el árbitro estaba a 1 metro. Y ayer Carlos Paul estaba ahí también. Y si tiene que recostar el VAR, increíble. La verdad, esas cosas no lo entiendo. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bueno, vamos a ir a porcentaje en el instante. BMI Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. BMI Flores General día 640. Teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como BMI Flores. ¿Alguien envía algo, Víctor, o no? Sí, mucha gente quedaron pendientes. No, en serio. Por aquí entonces está el VAR. Nuestro arbitraje siempre fue así. Nuestro arbitraje nunca va a mejorar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía del grupo Toyo Toshi. No, para nada, en Bristol aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 90 sucursales. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Los relatos de Arturo Máximo Rubín y los comentarios del campeonísimo mundial Carlos Alberto Quise. Carlito. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto. Por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años abriendo caminos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Dice Guillermo Ojeda, que recién a la cancha Olimpia estaría para mayo del 2025. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabre sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hola Arturo, ¿qué tal Arturo? Arturo, contamos la historia de Baloy, del club Baloy Rivarola y Esportivo Luqueño. ¿Por qué era que Baloy no pudo subir y Luqueño sí subió? Porque cuando subía, en la época de Payares, alguien, ¿qué iba a subir Baloy? Fue ascendiendo.
y no le dieron el crédito como para el ascenso. Y después cuando subió ya no pudo jugar. Título, nada no tenía. Lo que pasa es que jugaba y decían, ¿qué Pío? ¿Cómo Pío? ¿Vos Pío crees que va? Déjale. Y fue campeón y no pudo jugar. ¿Qué tal, mi querido? Tanto gusto de escucharte. Mi saludo a la familia de don Jesús Manuel Payá. Estamos siempre a tus órdenes. Yo sé y este recuerdo que pone Gustavito. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso Sur Caso y Perpetuo Socorro, Niembe. Sale todo cuando le soplas a Arturo. Escribirle en un papel y tocar Ullón. Yo no le soplo el sí, Víctor Sosto a Gustavito. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Aclaremos que lo de Baloy había un reglamento que decía que tenía que tener título de propiedad. Sí, no tenía. No tenía. Luqueño sí tiene título de propiedad de su estadio, esa es la diferencia. Aunque haya cambiado el reglamento. Esa vez subió después, creo que Cerro Corá. Sí, ya sé, pero porque estaba un reglamento que decía título de propiedad. Lo que quiero decirle es que no tiene nada que ver con el caso Luqueño, que no tenía habilitado su cancha. Luqueño sí tiene el título de propiedad, coste que ese reglamento ya fue modificado. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cuando Cerro fundió el campeonato paraguayo, cuando se jugó la liguilla, estaban reunidos y dijeron, vamos a hacer a 3 ruedas. Y vamos a decir, uno sale campeón, se llena todo la liguilla. Todos los clubes van a ver porque son 3 ruedas corridas, se bonificaba cada los puntos, 3 puntos. ¿Te acordás? Para la liguilla. Este cuerpito estaba ahí. 3, 2, 1, 2, 1 era. Este cuerpito estaba ahí. Es con Valdir. Claro. No, lo que digo es que vos te bonificas. Yo se ganó la primera rueda, entro contra mi favor. Sí, 3 puntos. Entré segundo, entré con 2. Entré tercero, había una bonificación a la clasificación. Y la misma cosa, ese año, 87. Vamos a hacer una liguilla que va a romper todo. ¿Por qué pienso dudo? Vos te imaginás la liguilla. 6 u 8 equipos jugando contra que ganaron cada rueda. El estadio se viene abajo. Vos entrabas con 3 y si perdías, yo te gano, te empato. Le pasó a Olimpia con Colegiales. El día que esa lluvia torrencial, 81. Sí. El día que Cubilla jugó, viajó al otro día. ¿Te acordás lo que fue? Sí. ¿Vos no jugaste? ¿Dónde estabas vos? Los Olimpios no salió campeón. No, una locura fue y le culparon. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me mira? Quiero saber. ¿Querés saber? 81. ¿Yo? Menos 2 años. Queremos saber. Hoy ese partido se suspendía. Cubilla le dijo a Osvaldo, quiero jugar. Osvaldo o Viral le cabió. No, pero hoy es un día para... Explotó el 11º pozo de CNT, el cartón número 194.783 y ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón, vos podés ser el millonario ganador. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa, nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Yo no me acuerdo, Carlos, qué año era, pero le dice, hay que jugar el partido. Le llama colegiales, porque antes se ponían los clubes de acuerdo para jugar o suspender. Entonces yo le llamo al presidente del club y le digo, necesito jugar. Y políticamente decir, no hay problema. Es difícil, pero no se tenía que haber jugado ese partido. Pero al árbitro viene cosas que están dispuestos a jugar. No había transmisión de Tigo, no había nada. Y hablando de liguilla, Cubilla hace jugar con Colegiales y el partido terminó 1-1. Un diluvio en el estadio Defensor del Chaco. Y después se supo que al otro día, por un compromiso comercial, viajaba a Cubilla a la Argentina. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. A lo que dice Carlos de Valor y Valor es lo mismo con Cerro. O Viral, que ya dije 20.000 veces. Año 87. Ubíquense hoy. 3 ruedas corridas. 3 ruedas corridas. 87. Sí, 27 partidos. Primera rueda, gana Cerro. Tú, ¿quién te va a ganar 3 ruedas? Si va a ganar las 3 ruedas, sos campeón. Haciendo la fase. Primera rueda, gana Cerro. A la puta. Está bien, dice uno, tranquilo nomás. Claro. Segunda rueda, gana Cerro. Tranquilo nomás, dicen los perros. Que va a ganar la tercera.
Ganó Cerro en el 87 en las 3 ruedas, fue anticipado campeón y la liguilla se fue a porque se jugó la liguilla. Para el segundo ya no había gente. Cerro ganó las 3 ruedas y quebró Cerro Porteño, fundió la famosa liguilla. Si no soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Estaba Valdir y estaba Carlos Guise como asistente. Primero como jugador, después como asistente. Así mismo. Yerba Mate San José trae de este paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Aprendiste, Pancho. ¿Cómo se hace para pedirle algo al comité ejecutivo? Decía al aire. ¿Así nomás? Sí. Esta nueva ubicación no nos conviene a nosotros. Ya sé. Entonces juntaste los dos, pues. No van a pelearse, ya están juntos los dos, hay que separarlos. La bancada ahora, una bancada. Pues, nunca nos peleamos. Al contrario, con Boca lo hemos peleado. Ahora son amigos, se van a amar. Pero bancada ya acá. No deja de tener razón. Sí. Va a estudiar. Tómese un cafecito acá enfrente. Va a estudiar el comité. Estaba muy tranquilo. Muy tranquilo los dos. No, yo no calculé eso. Vamos también, niño. No calculé eso. Tiene razón. Bésense. Beso. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamo. Se importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Dice Arturo Martín Berni. Vieron anoche el gol de empate de Estudiantes, cómo el jugador saca ventaja empujando a Víncula. Sí, lo vi. Y convierte el gol y luego el referee aplica la devolución por el grave error anulado con el VAR. ¿Qué eso es? Por el centímetro de hombro adelante según trazado el... Claro, porque convalida el gol, que era falta porque le empuja por la espalda, convalida ese gol y después hay un gol que hace Enzo Pérez, lo anula por estar un poquito adelantado. Tipo una compensación. Correcto. Algo así. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Vamos a porcentaje, niño. ¿Qué partido? Arrancamos con el partido en la tarde en Mallorquín, General Caballero Trinidense. Quiero pasar la tabla antes de hacer el porcentaje porque sufrió alteraciones la tabla este fin de semana. Puntero ahora Carlos Quise, 23. Segundo, Germán Cafa, 22. No, falta todavía, 22 fechas. 22 Germán, 22 Francisco López, de la mano, así como están ahora. Víctor tercero con 21. Y en el fondo, Jorge 18. Así está la tabla. Estamos bien, dice 4 puntos. Carlos 23, Germán Francisco 22, Víctor 21, Jorge 18. Así estamos. Juntito los dos. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué partido tenemos hoy? General Caballero Trinidense, Mallorquín. Acá también tienen ustedes estudio. Sí, relátalo Jorge. Jorge Casali y Jorge Niño Sosa en ese partido. ¿El gallito? Sí. ¿Y quién es local? General Caballero en Mallorquín. ¿Con quién? Ante Trinidense. ¿A qué hora? 17:30. Sin ser fatalista, poca gente va después del horario. Sí, poca gente. El día, el horario. ¿Verdad? Sí, complicado. El equipo no despierta en Mallorquín probablemente ese interés de otros tiempos tampoco. ¿Y ustedes no le iban a sacar al técnico? Estaba en los planes. Solo ¿En tu plan lo que estaba? El dato que me pasaron del técnico ya fue a otro equipo hoy. Nangan. ¿Quién se fue? Humberto veo. Agarró Resistencia, Humberto Ovelar. Ese nombre me pasaron como opción y vi que ya está en Resistencia. Pero sigue Humberto García. Sí, claro. Pero... ¿Y va a seguir? Igual esto es fútbol y... ¿Qué es lo que me mira, Pancho? Tiene que mejorar si quiere seguir. Y Guaraní no tiene que mejorar si quiere seguir. Pero a Arce porque... pero ahí te digo una cosa. Si va a ponerlo modelo, y le digo con mucho respeto al Chique con los años que tiene, Guaraní tiene que mejorar si vamos por eso. Vos pensás que... la declaración dijo que está bien. Vos pensás que si era otro técnico que no era Chiqui, ya no lo hubiese sacado. Y al preguntarle porque a Arce no lo sacan. ¿Qué? Si era otro técnico ya lo sacaban. Sí, coincido con Pancho. Y bueno, van a coincidir muchas cosas ya ahora. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Y dónde está Aldave? Acá tengo. Casal. El centro, pelota al área, está afuera. El gallito. Jorge, esto puso Gustavito. El centro, pelota al área, está afuera. ¿Cómo le sale el muñeco Gallardo?
Muñeco. Qué gran programa. La serie presenta su marca Thermolight de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich, perfecto para techos, paredes y fachadas. Son aislantes de sonido del frío y el calor con núcleos de isopor o espuma de poliuretano en diversos colores. Contactos al WhatsApp 0986-470-689. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 o el asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Atento, Gustavito, ya anduve la Guarania por el día de la Guarania hoy. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Por YouTube. Saludos, comandante, genio comandante, es Alberto Vera Jr. Saludos a la familia de Dios. El papá bailaba muy bien música paraguaya. Preguntale, Alberto Vera, preguntale. Germán, ñañemitic. ¿A vos te hablo? ¿Cómo, Arturo? ñañemitic. No, repetí conmigo. No. ñañemitic. A la cámara, Arturo, por favor. ¿Y qué tiene que ver? Por favor. Ya me metí, sí. No, muy difícil. La cultivar. Y va a vender, metele. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero Ufisa. Ufisa, probaste, ¿te gusta? ¿Qué tenés, Víctor? ¿Qué tal, comandante Batescopio? De Gustavito, Vico no va a entrarlo todavía en el porcentaje. Metele en el porcentaje, comandante. Va a estudiar. Vos sabés que estas cosas, el comité estudia. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité de un solo miembro. Hoy está el cumpleaños Robert Harrison. Sí. Así que el presidente de la APF, fuera de toda, él tiene nada que ver una cosa con la otra. Mucha felicidad al presidente de la APF, Robert Harrison, cumpliendo años, mucha felicidad. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Digo esto porque después más épico, la selección paraguaya, así nomás la vida. ¿Entendiste, para Robert? No te le puede, Víctor. Muchas felicidades, Robert. Que pase muy bien con la familia. Comandante, que se encargue nomás tu DJ Baillo ahí en la consola, o Alema con capa. ¿Y por qué le dice a capa? No entendí. Arturito, regalo de amor, por favor. Regalo de amor. Un clásico será. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional para gote de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Cada vez que escuchaba el regalo de amor. Canta mi corazón, su íntima canción. Canta mi corazón, su íntima canción, por ti dulce amor. Mi sublime oración. Mi sublime oración. Modulando hoy. Muy dentro de mí. Dentro de la... Bueno, dice Gustavito, comandante, ponerle una no también a Víctor. Demasiado fue que tenga que estar con el teléfono pegado al micrófono para reproducir los audios. Ya vos tienes como otro. No, a mí yo no tengo problema. Porque pone así, se quiere. Sí, la tiene reclara, Víctor. Tienes en mi jardín. Demasiado licenciada Zoraida, enseguida la que te dije, ¿quién lo que es licenciada Zoraida? A un tipo como yo. Hay cosas que me causan gracia.
Con Gómez y Par puedes acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Va a llamar licenciada Zoraida, licenciada, va a llamar mi señora y me va a decir a mí, ¿qué es esto la licenciada Sol? ¿Qué? Ya sé que te conoce ya él. Tranquila nomás. Aparte, el macho de la casa soy yo. Hoy martes y todos los martes Supermercados Stock y Banco Río te ofrecen hasta 25% de descuento con tus tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en www.stock.com.py. Comandante, él vino a hablar el viernes recién. Acá está escuchando la radio 91.9, ¿dónde es? Acá está 91.9. Acá está escuchando la radio 91.9. Y esa es la gran pregunta del millón. Concepción. Jorge Casal, fue en la pandemia el señor cuando regresó al fútbol. ¿Qué es lo que yo dije en la pandemia? Lo de Gallardo, muñeco Gallardo. ¿Muñeco Gallardo? El gallito. No, el gallito. Cuando el centro, pelota larga, está afuera. Gustavo Mosquito pica sobre la derecha. Gustavo Mosquito pica sobre la derecha. Mosquito pica sobre la derecha. Pica los mosquitos. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Arturo, hablando un poco en portuñol, Arturo. Igualito te sale a esos sacoleiros de Ciudad del Este. A ver, Arturo, metele, bueno, mi niño, Sí. Portugués, ¿verdad? Excelente. Você está com motivação? Que função cumple aí em Brasil? Que função? Ovidio me entendió, Ovidio, mi maestro. Ovidio, si estará escuchando, querido Ovidio. Este duraba lo que dura. Vendemos Darío. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. En Electroban, los mejores productos al contrario de crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py o llamanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El doble. Hoy, triple. ¿Qué tal? Muy bueno la transmisión por vía YouTube. Que pucha, Carlos Quise me aceite hoy usa. De ayer ahí digo Carlos Quise. ¿Qué dice, viejo? Que toma mucha agua. Toma mucha agua. Toma mucha agua. Está bien que toma mucha agua. Hidratarse. Y acá yo tomo agua también. Como decía Ricardo, 2 o 3 litros por día. 3 litros por día. Ahí está, mirá la idea de quedar tomando agua. Yo no tomo mucho, pero cuando tomo me convierto en otra persona. Y esa persona es lo que toma mucho. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la Super Fórmula Shell, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probala, no hay mejorada. Shell, Fórmula Super Shell, mejor eso por lejos. Ejemplo, Ovidio no iba a permitir acá, la mesa. Y claro, es otro tiempo, pero eso no. Señor. Ahora me bajé el colectivo, amor, en el 23 meses. Ahora me bajé el colectivo. Alberto Vera nos escribe en el YouTube y dice: sí, comandante, papá era del ballet folclórico municipal. Claro. Alberto Vera Junior nos escribió en el YouTube. Y así, yo ¿por qué voy a decir una cosa por la de otra? Pero dejó ese mensaje. Todos hacemos algunas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, vos que haces que la gente no sabe. ¿Es eso? Quirúrgico para Dos Santos, situación de gol, gran pase para Huiza, offside, tiro libre para Olimpia, estaba en posición adelantada, 2 metros Huiza, de cualquier manera una muy buena carga de Cerro Porteño. Necesita hacer... Es buen relato, ¿eh? La sacó de la galera. ¿Vos querés que me haga reemplazar? No hay vos. Bueno, listo. Los electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Métele pues, Víctor, después mi porcentaje. Arturo, en Boguapún hay por licenciada Zoraida, donde me sabe, va tanto. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Comandante, ¿cómo Pico Quise va a decir que es natural que el jugador se quede? Él tiene que seguir la jugada y esperar que el árbitro cobre para que se quede. No, es natural eso. Son picardías que tenés que usar. Te digo más. Cuando te tocan, aunque te toquen, caete y agarrar con una mano la pelota. A ver si te cobra mano o te cobra tiro libre.
Vos tenés que forzarle al árbitro que pite lo que a vos te conviene pitar. Vos sos parte del juego. No son independientes el actuar del árbitro con tu accionar dentro de la cancha. El fútbol es de pícaros. Ahí sacaste una de Bilardo, Carlos. ¿Cuál? Ahí sacaste una de... Esa de Bilardo. El quedarte con la pelota. No te caes, agarra con la mano. Bicho. Esperan atender hola, Gustavito. Anda a besarle a Harrison y de paso a Villar por su cumpleaños. ¿Y qué pierde, simpaticón? Pero qué simpático es. Como si fuera que, ¿sabe qué? No sé qué es lo que... No sé cómo lo que... Voy a salir ya, esperana. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Terminó, pero ya lloró todo por el gol de Olimpia. Qué bárbaro, o sea, apenas se enguisa por el gol de Olimpia. Aguanta Olimpia, tanto le reviente que te da puntero. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente, Pechugona. A todos les gusta. La bebé o Palma, yogur de ajo. ¡Se dúo! Carlos, quise preguntarle a Pancho López cuántos litros de agua y cómo hace para tomar. Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas a solo 80.000 guaraníes. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Qué embores, Ricardo. ¿Cómo Pío le va a responder? ¿Ella se llama? Denise Hutter. Saludos, Denise. ¿Y él, Javier? Javier Panza. Saludos a mi querido Javier. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Pues vio tambores será. Temple Sport, la marca más grande del país. Y nos en redes sociales como @Temple Paraguay, Temple Sport. Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. No, es cangrejo, es gato. El gato y el león. Porque están diciendo 2 veces que no, comandante, cuente el cuento de los cangrejos, dice. No. ¿El cangrejo va para eso? Claro. El gato. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chaco Mera. ¿Qué partido tenemos, niño? El partido de la tarde, el primero General Caballero Trinidense, 5:30 de la tarde. General Caballero Trinidense, pero hay hacer una cosa con la licenciada Zoraida o William. Si vos pones al DAVE, nosotros nos vamos antes, licenciada, porque para que sepan nomás. Gracias. Va a poner, te digo eso porque hacemos así sobre el final. No, haraganería es. Gracias. Si sos beneficiario de Asismed y estás buscando mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia, contamos con tratamiento de la obesidad y cirugía bariátrica, atención integral con profesionales de nutrición, psicología clínica, médica y más. Entérate más en @AsismedPY. ¿La nota en recuadro de quién era? No tengo idea. ¿Vos? No. ¿Vos? No sé. Areco no era. Brillante. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Esperan a Tony Mura, la nota en recuadro era de Carlos Areco. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Yo recuerdo, yo era criatura y escuchaba. Vos me diré que me causa gracia con la edad que tenemos. Anda a contarle a Ecoboy. Contamos una de Ecoboy ahora. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Qué partido, niño? El primer partido de la tarde, General Caballero Trinidense. Niño. 50-50. Víctor. 50-50. El puntero Carlos Quise. 50-50. Empate. Pancho, segundo. 60-40. ¿Quién gana? General Caballero. Germán Capa.
50-50. Empate. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote una extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala, ganarlo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Seguinos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Ahora que vi el primer plano, Germán nomás dice un oyente y está aquí. Pablo Legal, Germán debe sortear esa gorra que lleva puesta. Le gustó a los oyentes. No sé si más adelante vas a sortear, Germán. Esta no, pero tengo una más linda. Una similar. Una del Entrerriano. ¿El Entrerriano? Sí, el comité permite. ¿Ya dijiste lo de la publicidad? El Entrerriano dije. Vos sos más rápido que fumar bajo el agua. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Aparte de esto, que hermano decide otra persona. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. ¿Qué partido, niño? Partido Cerro Nacional. Tira. 20 horas. Pancho. 50-50. En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. ¿Qué digo? Hay que jugar al vóley. En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. Germán Cafa. 60-40. Cerro le gana Nacional. Sí. ¿Escuchaste Roque Cubilla, Carlos? 60-40. Cerro le gana Nacional. ¿Escuchaste Roque Cubilla, niño? 50-50. Empate. Víctor Villalba. 60-40. Así. Gana Cerro, sí. Gana hoy. ¿Convencido o apenas En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios pagos. Ese no es el que a vos te envía, el gato con el león. Ya conté 20.000 veces. Claro, no sé por qué dice el cangrejo. No, el gato. Está equivocado. ¿Cómo es? Julio López. Ese que el león el le gato dijo y el al león. gato. Gato. Para curar mi mal de amores, dijeron los doitores que no había salvación. ¿Cómo sale? Gato viudo. Entras en YouTube y ya te sale. ¿Qué es lo que sale? Es lo de fútbol a lo grande. Y estamos con eso. No, sí, ya sé, pero ya como es una tendencia, como hay mucha gente mirando, ya te sale a la se están enganchando. Veo siempre una primera vez. Piden el WhatsApp. Por eso digo. A reiterar, 0971-108010. 0971-108010, el número para enviar el audio de WhatsApp. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Se llama Gonzalo Proticia, Gerardo. El colega, vamos a estar con él. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo pymes y con Banco animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes pensado para que puedas seguir creciendo a lo grande. Banco crece desde la raíz. Rubilog te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 232323 1323. Un evento exclusivo de Tupi con los mejores y mayores beneficios solo por 3 días. Viernes 30 de 7:30 a 20 horas, sábado 31 de 7:30 a 18 horas y domingo 1 de septiembre de 9 a 17 horas. Llámanos al 021-569-9000. La gente sabe. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más lo que preferimos y disfrutamos Lactolanda. 1324. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2 kilómetro 21 y medio. Seguinos en redes sociales como El Ahorrazo Supermayorista. Tuve muchas respuestas en los distintos sistemas, ¿verdad? La audiencia. Sí. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y contribuir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 en nuestras redes sociales de la Caja Mutual. 1324. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, coches y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi
Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Banía, Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Gonzalo Proticia. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andás? Bien, Gonzalo, contanos y puntual Santiago Arzamendia, jugando por Estudiantes de La Plata, convocado a la selección paraguaya luego de un tiempo. ¿Cómo lo viste para ir entendiendo cómo está el nivel de juego y de fútbol hoy de Santiago Arzamendia, Gonzalo? Mira, yo creo que tuvo un partido más que correcto, más que aceptable, jugando frente a Boca, que sabemos que es un equipo de los más importantes, no solo de Argentina, sino de Sudamérica y obviamente del mundo, más allá de cómo esté, nos llega de mejor manera a Boca, cuestionado al entrenador, venía de quedar eliminado en Copa Sudamericana, pero siempre es una prueba exigente. Yo creo que estuvo a la altura, y además es un futbolista que me parece que está probado, tiene toques de distinción, se nota que tiene roce internacional y de selección, y creo que le puede aportar soluciones a Estudiantes porque está probablemente por perder a quien era titular en esa posición hasta hace no mucho tiempo, que es el juvenil del club, en este caso Gastón Benedetti, que está por ser transferido al fútbol italiano, al Genoa, y en definitiva por eso también termina llegando Santiago Arzamendia, que me parece que mostró que es un futbolista que tiene condiciones con la pelota en los pies, que le gusta pasar al ataque, y sobre todo también sometiéndose al juego de la fricción a las piernas fuertes, como por momentos se hizo el partido de ayer, que me parece que también está en condiciones de hacerlo, demostró. Bueno, el partido terminó 1-1 y adjuntando lo que esto adjunté como información, por si la gente no está enterada, 1-1 con Santiago Arzamendia de titular. Características, sacás la proyección metiendo centros y corriendo en campo rival. ¿Eso mantienen Estudiantes? Sí, yo creo que por ahí puede andar la virtud o las virtudes de Arzamendia, o por lo menos lo que empezó a mostrar en el día de ayer. Recordemos que llegó hace algunas semanas a Estudiantes, entendía el entrenador Eduardo Domínguez que había que hacer cierto proceso de adaptación, lo fue llevando de a poco, y esta venta que ahora se reflotó y que es muy probable que se termine dando de Benedetti, me parece que lo lleva a Domínguez a empezar a darle pista, a empezar a darle rodaje, porque recordemos que sumó minutos después del partido con Gimnasia, después del clásico de la ciudad con Newell's, esto fue hace 4 fechas. Después sumó también muchos minutos con Independiente, no jugó con Atlético Tucumán y ayer completó los 90 con Boca. Me parece que es un aviso de lo que se viene, que se va a terminar ganando el puesto, y con esto que me preguntabas, y yo creo que en cuanto a sus características veremos eso, quizás similar al juego de Benedetti, que tenía buen trato con la pelota, que le gustaba pasar al ataque. Creo que es un poco más aguerrido, por lo que vi ayer en la marca, en relación a Benedetti y Arzamendi, pero me parece que se va a terminar quedando sin ninguna duda con el puesto en Estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, convocado por Alfaro la selección, partido Uruguay primero, Brasil después, y hay probabilidades, incluso hay que ver si arranca o no ya en la clasificatoria. Gonzalo, portaporte muy valioso para nosotros, gracias. Abrazo grande, a disposición, chau chau. Chau, Gonzalo Protici, al colega argentino. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puedo Quitadol, Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para cada olor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bien, Arzamendia me gustó, me vi una parte que sinceramente no la había visto, de guapo, de plantársele a Víncula, en el momento un forcejeo, también con Merentiel. Bien, no solamente las proyecciones, sino también lo que es aguerrido, que recién el colega lo marcaba. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Con el niño corte, programación de primera, árbitro la intermedia. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Hoy se pone en marcha la fecha 8 del torneo clausura. En Carendú juegan General Caballero Trinidense, el partido a las 17:30, el árbitro Juan Benítez. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza en nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Va al baño? No, está bien, digo que se va.
A esto no tenía que haber dicho, ¿verdad? Porque ustedes tres más salen. ¿Sí? Perdón, discúlpame, no, anda. Se va al baño, Pancho se va al baño. Perdón, pensé que... Discúlpame, Pancho. No. Andate nomás al baño y volvé. Si no sabía que estaban los tres, pensé que, bueno. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Si él sabía que no salen imágenes, ¿para qué me dice? Me voy al baño. No, le pidió permiso respetuosamente. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora me bajé el colectivo, en el 23 me subí. Y, perdón. Qué locura, sea. Llega un momento, se está atacando Darío, te están viendo los muchachos. Saludos. Colorado, Darío. El otro juego para hoy será el partido Cerro Porteño Nacional. Se juega en la Nueva Olla a las 20 horas. Blas Romero, el árbitro. Carlos Benítez, árbitro VAR de ese juego. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad. En esa cancha, Alpecinse se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @AlpecinPY. En agosto, comprando una TV Smart de Tokio, te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos, podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza, arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Tu batería es Barta, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Se juega mañana en cancha de Sol de América. El local Sol de América ante Guaraní. 17:30 el partido. El árbitro Derlis López. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Se juega mañana en el Feliciano Cáceres, Luqueño Libertad a las 20 horas. David Ojeda, el árbitro de ese juego. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 091-434-732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. El jueves en Pedro Juan, 2 de mayo, Ameliano será en el Río Parapití, 17:30 el juego. El árbitro Mario Díaz de Vivar. Vuelve la Mega Running de Punto Farma este 22 de septiembre en la costanera de Asunción. Inscribite en tu Punto Farma más cercano, escanea el código QR que aparece en pantalla, te llevas un mega kit y muchas sorpresas de regalo. Punto Farma, salud y belleza. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitza. Se cierra la fecha en Villa Elisa, en cancha de Sol de América. Tacuareza de local ante Olimpia a las 20 horas. Este compromiso. José Méndez, el árbitro de Tacuaré Olimpia, el jueves. Subite a una Buller, una motor robusta que trae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites, sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicarle. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General Vía 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Si te fuiste a hacer pipí, Pancho, vení acá otra vez. No tenés por qué irte ahí. Vení, pasa acá y te sentás. Andá ahí, te vas y vení, sentate. Ya te fuiste a hacer pipí, vení, sentate. Ahí te sentás, otra vez, ya te fuiste a hacer pipí. El hombre viene a hacer sentado pipí. Hay algunos. Algunos sí, por la próstata, para cuidarse. No, pero ya sé que eso es saludable. Para la próstata. A la madrugada sí entra sentado, Arturo. No, a la. Está medio dormido. No, hablo en serio. ¿En serio? ¿Cómo sentado? Parado, que hacen, no,
hablando en serio, hay hombres y te recomienda el tema próstata y hablar con un especialista, que mejor que haga sentado. Con cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo con el respaldo garantía del grupo Toyo Toshi. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y hay personas, hombres digo, que aunque no tenga el tema próstata, igual hacen sentado. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto. Por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Cómo que no te entiendo? Por favor. ¿Qué no tiene nada que ver una cosa con la otra. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Bueno, después tenemos, ¿qué, niño? Respecto a ese partido Tacuarel Olimpia, la organización Guillermo Ojeda aclaró que la zona de las plateas se va a llamar, en este caso, Preferencia Oeste, y se va a pagar 80.000 guaraníes. ¿Es la que está en partida, niño? No, en este caso ese es Oeste. El sector oeste va a tener un costo de 120.000 guaraníes del lado de las cabinas, las pequeñas preferencias, pero la zona que uno ve normalmente del otro lado en la transmisión, lo que es plateas, va a ser Preferencia Este. Ese sector va a tener 80.000 guaraníes y las graderías 30.000 guaraníes. ¿Para qué partido? Para el partido Tacuarel Olimpia. Tiene esa... Solo 2.420 entradas habilitadas en Villa Elisa el jueves. Nosotros vamos a sacar este partido. Sí. Vos te vas ahí. Ah, bueno, perfecto. No sé si te vas, pero te vas. ¿Por qué habilitan tan poco? Sí, aparte, en cancha de sol, espera. Con la seguridad. Le decimos a la dirigencia de sol, en los extremos vos no ves lo que pasa en el otro lado. No. Por eso nomás, aclaro lo de sol. Vos estás en la posición de cabina y sabes lo que pasa en el otro lado. Está muy jugado, por decir así, hacia la jugada del arco norte. Eso se ve bien, pero se complica en la arco sur, ahí está difícil. El 50 años de profesión y ahora te pasan una tilinga erutando. ¿Cómo te entiendo? Dice Infanto. ¿Quién fue la que eruta? El audio de la chica que se baja del colectivo. Pero eruta afuera del colectivo, por educación, o erutó adentro. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Infanto, Roberto Garcete, Infanto. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Bueno, listo. En Cantabria se promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, liperías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Vos me decís en serio, dice Juan Carlos Roja. Yo hago sentado, comandante. Además ensucia menos el mear parado. Y esto es real, mira que este está testimoniando algo que hace pipí sentado. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. No, me suena un poco extraño, pero está bien, respeto. Averigua. Sí. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿Qué niño? Acá tenemos un club de fans. Juan Ruiz Díaz, Eduardo Benítez, están en YouTube. ¿Cómo hizo Pancho? Pancho hizo sentado. Ya le contesté ya en YouTube. Ah, ya entraste con... Sí, parado. Vamos a parado. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plachas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alemía, acceso sur, casi perpetuo socorro en Embu. Hicimos todo esto, WhatsApp. ¿Cómo es? Facebook, después canal de aire 183, YouTube X. Sí, para hablar de cómo hacer pipí, pues estamos todos. No corro. Hola. Mili Empeño frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Niño, excelente transmisión, a seguir con los streams de estas transmisiones. Yo no sé qué. No, pero le decimos a Aña Lali, por ejemplo, que está escuchando en la Maré, mi madre, que no sabe por qué. Perdón, señora, disculpame. A la señora, a los oyentes, te Mauricio pido Torales, igualmente, le explicamos que es pido stream, las transmisiones en redes sociales. A tu mamá, mil disculpas. Explotó el 11º pozo de CNT, el cartón número 194.783, se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón, vos podés ser el millonario ganador. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo teja gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Después el segundo programa mañana, el departamento de quejas. Si tienen algo que quejarse a nosotros, la parte artística, no la parte técnica, pueden decirnos. La parte artística. Tremendamente. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 09824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Se quejan los oyentes de que no le damos más bola al WhatsApp y al YouTube. Ahora ya hay competencia de a quién se le hace más caso, si a lo de YouTube o a lo de Papá, acá no se duerme. Fútbol, minutas,
lomito, hamburguesa y algo más. No se duerme acá se labura. Muy bien. Yerba Mate San José trae desde Paso de la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta de sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. ¿Cerro el mismo equipo hoy? Cerro, sí, el mismo equipo, porque ya Piris Amota la vez pasada volvió, Sí. no estaba Enzo Jiménez, y prepara el mismo equipo. Y el que no está, o sea, los que no están concentrados de vuelta son Cecilio, para recordar, Enzo Jiménez, Miguel Benítez, están todos lesionados. Pero Miguel tiene ninguno para tiempo. Y la novedad es Lucas Quintana. Lucas Quintana, zaguero central. Hoy vuelve Y y, juega el va a mismo estar a central la banca. Va a estar en la banca. Melgarejo. En principio sí, por lo menos lo que manejamos previamente. Pero Lucas en los dos y- partidos pidió cambio a ese muchacho. Luca Quintana es tiempista. Hoy vuelve, después de... No, técnica. Vamos a tenerle a Al Lucas un parecido a Pulpito. Sí. Es tiene tiempista. Característica parecida. Sí. Desde los Fineos de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa Vamos SRL. entonces, niño, con el WhatsApp. Sí. Y mañana ya hay departamento de queja. Métele. 0971 10 80 10. ¿Qué tal, comandante? En casa sentado y afuera parado. O si no, la que te de nos mata. A mi hijo Máximo y a mí, de la suerte. ¿Cómo dice? No quieren bajar, si hacemos parado. Ah, no, pero en su casa hace sentado. Sentado, Está bien. por orden de la- Basta. Ensucia todo, después tiene Lo mismo que Juan Carlos dice. Uno tiene puntería. Pero todavía nomás hay la manguera por ahí ahí. el piso. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1341. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pero qué simpático. Ese señor que baila, ¿quién es? Creo que es Humbertico. ¿Pero qué es? bueno, ahora no, reggaetonero. no se llama más. ahora Pero no él es se llama, cantante. Sí, cantante. Cantante. Humbertico que bailó allá. La serie presenta su marca Thermolight, chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich, perfectos para techos, paredes y fachadas. Son aislantes de sonido del frío, del calor, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. En diversos colores. Contactos al WhatsApp 0986-476-89. ¿Qué tal, comandante? Batecopio, un saludo de los muchachos. ¿Qué pasó a Angelito Ortiz y sus perros que no se manifestaron hoy? Pero Angelito habló de otra cosa. Por lo visto no está escuchando vos. El programa arranca 11:30. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Pero de la calle son. No, vos lo que tenés que hacer es renovar tu stock. Pero de la calle Gustavito, son. Gustavito. Ahí tiene mucho nuevo. No, entonces vos no, eso no se toca, pero lo nuevo de él, tenés mucho de él. No sé, Arturo, a mí no me gusta tanto lo del perro. Ya es viejo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Qué es lo que pasa, Gustavito? Ponen el nuevo de él. ¿O no tiene? Métele peguito. Comandante, espectacular este cambio acá en las redes sociales que se puede ver en YouTube. Espectacular. Solo falta el cambio ahí en la mesa. ¿Se entendió? ¿Qué dice? Solo falta el cambio en la mesa, dice. ¿Qué es lo que quiere decir? No sé a quién de nosotros apunta. Alguno quiere limpiar. Y su seguro Chaco, Marejal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. No son lo que nos tiene hacer. ¿De dónde viene la frase ¿De dónde viene la frase donde yo me siento hasta la cabecera? Osvaldo no dijo eso. No. ¿De dónde viene la frase donde yo me siento hasta la cabecera? Sí, ¿Vos sabés la historia? No. No sabés la historia. ¿Vos? No. Estaba acá él, en el ceremonial, y viene la época
Y viene y le dice, vende huevadito. Ideal, eso no. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero pizza. O pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Vienen y le dicen al Supremo, al jefe, le dicen: señor, ¿qué hay? Le dice. Sí. Usted tiene que sentarse en la cabecera. ¿Qué hace ahí sentado? Y entonces lo responde: donde yo me siento. Porque no estaba en la cabecera. Claro. Está en la cabecera. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Robertito niño con quién es? ¿Con Evelyn Morel, dice? Así mismo. Sí. Ellos abrieron ayer el Bailando la nueva edición. Sí. Estuve observando. Todo, muy bien. Es más, esperé que un integrante de esta mesa esté presente, pero creo que no recibió el llamado. No, naranja. ¿Va a participar, Pio Germán? Y metimos nuestra ficha, pero no nos pelotearon. No podemos tener un representante ahí fútbol a lo grande en el baile. No hay un buen representante de fútbol a lo grande. Pero tu problema, otro no soy yo. No, hay habilitación. El permiso del tema. Por escrito. Pero ninguna dice, vos cuidado con lo que haces. Lo que va a tener permiso. ¿Cómo es? Ahora hacemos al aire. Próxima edición, Germán Cafa. ¿Y vos crees que le va a tener permiso? Sí, tiene. ¿Sabes cómo van ya? Así van ya. Pasa en mano. Es otra cosa. Pero así porque estoy inmaduro con tronco. Así van ya. Así todo cagadito van ya. El pack Fortín de etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica agregada, así lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. ¿A quién le hizo reír cuando tenía en su casa? Vale, ya como la agarraste de la cintura de El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Ofrecen cobertura en consultas, análisis, estudios internacionales y mucho más. Elegir en Asunción, Gran Asunción o interior del país. Más información al 248-8000. SPS Medicina Prepaga. Y calculo 8:30. Queremos no se va a ir. Queremos salir con Julito. Hoy martes y todos los martes, Supermercados Stock y Banco Río te ofrecen hasta 25% de descuento con tus tarjetas de crédito. Puedes comprar también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. La respuesta: brillante comandante. Tema CAFA, Germán. El permiso doy yo. Y es un no categórico. Wow. No había necesidad ni de aclarar. No, para eso nomás es todo ficticio. El que manda, usted ya sabe. Listo. Contame una de Coboy ahora. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electroban los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Del mundo fútbol, por ejemplo, Cristian Bogado va a ser uno de los que van a bailar, el ex Nacional. Sí, me acuerdo. Torito. Sí, ahora envió un video, está en Perú, creo que está cumpliendo con un y vuelve para bailar. Vamos a ver qué tal le va. En Nueva York nos están escuchando también, así que un abrazo a la gente que está llamando. Sí, en Estados Unidos. En Nueva York nos está el amigo Paulo, como siempre. Bueno, vamos con Pedro Aldave. Sí, que de hecho se pasó, ahora anuncia a Brighton titular en CISO. Eso no decía Pedro Aldave. ¿Cómo anda Julio Enciso? Contanos, Pedro, contanos. Bien anda, esta noche va a jugar seguramente. Nadie puede discutir lo de Julio. Y ahora vienen los partidos... Y hay muchas cosas que se espera y que tiene que tomar conciencia el propio Julio de lo que está pasando con nuestro fútbol y con la selección, Pedro. Sí, no, él siempre tomó conciencia, él sabe lo que se juegan y todo, pero bueno, también tiene exigencia acá en el club, jugó muchos partidos, tiene que dosificar también la parte física para no lesionarse, para tener toda la temporada. Tiene muchas cosas que pensar, pero está claro que la selección a partir del sábado ya es prioridad porque se juegan dos cosas importantes. Y estábamos hablando casualmente también que jugaban en Uruguay, estaba pendiente también si sancionaban o no los uruguayos, qué equipo había. Él está muy metido siempre con el tema de la selección. Bueno, y este es el caso de Julio Enciso. Y ahora Diego Gómez está para ser presentado en enero en el Brighton. Sí, así me dijeron acá en el club, ya lo publicaron, sí. Seguramente tendrá su oportunidad de jugar en la Premier ya a partir de enero. Por suerte, eso es bueno para nosotros, para el fútbol paraguayo, para la selección.
la selección, para todos. Cuanto más jugadores haya en las mejores ligas, siempre más chance para la selección, ¿no? Claro, yo te preguntaba lo de Diego Gómez, Pedro, porque tenés acercamiento con el Brighton por lo de Enciso. Se elogia a Gómez. ¿Qué pretenden con él en el Brighton y con la calidad técnica que tiene Enciso? 2 compañeros de selección en el Brighton. Sí, bueno, lo de Diego ya lo vimos. Obviamente acá es día a día, son más fríos. Ellos por ahí están viendo, ahora tienen un técnico alemán que está conociendo los jugadores. Claramente están esperando de él lo que dio en Paraguay, lo que dio en Miami, pero sí, nos pasa que acá cuando hay que venir hay que trabajar, hay que adaptarse también un poco a ellos, no es tanto que te esperan tanto, hay que venir y meterle con todo, esa es la mentalidad que tienen acá. Uh-huh. ¿Y lo de Gómez en la media cancha reemplaza aquí en el Brighton o cómo es? No, lo que pasa es que se fueron ya el año pasado, ya se fue McAllister, se fue Caicedo, ahora tienen un volante que iba a ir al Napoli, pero no sé si va a ir, que se llama Wilmur, que es muy bueno, pero bueno, parece ser que rechazaron una oferta. Vino ayer también un alemán que juega, un inglés que juega en Escocia, que juega muy bien, categoría 2000, que también, todos compiten en 3-4 puestos, Julio también, le trajeron un número 10 alemán. O sea que ellos contratan y después en los entrenamientos se ganan los puestos, pero siempre hay 1 o 2 jugadores para competir en todos los puestos. Y Pedro, dejaron ir a Barco, sí, ahora. Decía Pedro, el tema de 2 paraguayos, y perdón por esto, jerarquiza el fútbol paraguayo, el caso de Enciso y el caso de Diego Gómez en el Brighton, ¿no es así? Sí, aparte le da también entrenamiento, buenos entrenamientos, fuerte, de calidad. Cuando se encuentren con esos jugadores van a estar muy bien entrenados, muy bien preparados para afrontar. De hecho, todas las selecciones que vos ves ahora, que Ecuador o todas las que andan bien o que tuvieron tienen jugadores afuera y que cuando vienen están bien entrenados y están preparados para la competencia, esa es la realidad. Cuando uno está preparado y entrenado bien, después puede competir 2 partidos en 7 días sin bajar el nivel. Y esa es la diferencia que por ahí estamos teniendo. Por eso se necesitan tener jugadores en las mejores ligas, a pesar de jugar, para estar bien preparado, ¿no? Y claro, el propio Diego le habrá preguntado a Julio cómo es el tema ahí en el Brighton, ¿o te llamó Diego a vos? No, ellos son amigos, ellos se hablan. Diego y Julio vienen jugando en Libertad de chicos, se conocen, hasta que han convivido donde vivían, todos ellos son amigos, eso. Está claro que le han preguntado a Julio y Julio está encantado que viene un compañero de él. Más allá de compatriota, es un compañero. ¿Y Enzo? ¿Qué pasa con Enzo González, Pedro? Enzo se operó hace unos días, ayer ya empezó a trabajar con unas máquinas que tienen acá de avanzada, así que está bien. Él lamentablemente va a tener que estar 6, 7, 8 meses parado, pero tiene que mentalizarse y cuando vuelva tiene que volver más fuerte y va a tener un jugador mejor del que se lesionó, ¿no? ¿Y qué se vuelve el Canto? Contanos cómo es como club. Es un club muy bueno, del mismo nivel del Brighton, que trabaja muy bien, tienen todas las máquinas, el apoyo 100%, hay mucha gente en el staff para que los jugadores estén bien. A Enzo le pusieron un kinesiólogo para él solo, lo están entrenando en el club aparte, lo llevaron a entrenar con los mejores, es otro nivel, la verdad que cómo se portó el club con Enzo es impresionante. Debo preguntarte, con Pedro Aldave, el fútbol niguero es primerísimo plano, lo mejor hoy día en cotización, en exhibición, en fútbol para el mundo de los clubes, Pedro. Y sí, la verdad que sí, los mejores jugadores siempre van a competir, claramente ahora España contrató buenos jugadores también y Italia tiene lo suyo, pero la Premier es donde están todos ahora y donde todos quieren estar, así que no hay que desaprovechar las oportunidades, ¿no? ¿Y Rubén Lescano? Estamos viendo, ahora tenemos el mercado, hay alguna propuesta que va a venir esta semana seguramente, pero hay que tomarlo con pinza porque todavía no estamos concretando. Pero se va a dar lo de Rubén Lescano, ¿y a qué país o en qué país va a jugar si se da? Pedro. Vamos a ver, todavía no hay nada concreto. Hay alguna oferta ahí, pero todavía no son insatisfactorias. Vamos a ver esta semana y después ya la semana que viene resolveremos qué hacer, si sigue 6 meses más, si lo sacamos. La idea es
intentar cerrar algo ahora estos días, por lo menos de mi parte. Claro, como representante. Libertad ya está, Yacuza recibe en el buen sentido la palabra del interés por Rubén, ya recibió ofertas concretas, Sí. o a tu cargo queda. No, todavía nada concreto, hemos tenido conversaciones, pero bueno, Libertad también está jugando sus partidos, el jugador está jugando, hay veces que hablar mucho no es bueno para ninguna de las partes. Una vez que tengamos algo dentro de lo que yo creo que pretende Libertad, se va a presentar. Pedro, conociéndonos hace años, a lo mejor tenés algo para informar que yo no pregunté. ¿Hay algo ahí que podamos informar como novedad? No, nada. Estamos solo... Todavía no. Cuando haya, sabes que siempre vas a ser primero. Fútbol a lo grande. Vos entendés. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad. Novalgina, la marca